Los magos de la corte del reino de Verdesia luchan por el reino y entregan su vida por él. Esta era una posición noble, garantizada a magos poderosos. Los magos de la corte eran venerados. Se convertía en una fiesta cuando regresaban de misiones. Cualquiera que siguiera el camino de la magia soñaba con conquistar tal título. El examen para la corte ocurría regularmente. Decenas de estudiantes se inscribían para el examen, aunque la tasa de aceptación era menor que 1%. En una de esas selecciones de magos, cuando jóvenes mostraban orgullosamente las llamas que creaban, un alboroto dejó a todos chocados. Ocurrió una chica mostrando resultados sin precedentes en toda una década. Había surgido con un círculo mágico que cubría todo el campo. Ella demostró ser las propias llamas que creó. El nombre de esa chica era Rose Freeman. Con las llamas creadas, se formó una bola de fuego, diezmando a un monstruo utilizado para la prueba. Con un movimiento de mano, las llamas, como un huracán, envolvieron al Goblin. Rose Freeman era conocida como una mujer sin iguales en su dominio de las llamas. Sin embargo, en el presente, su fama ya no era más por ser una maga de la corte. Su residencia en el campo estaba tranquila hasta ser cercada por monstruos. Los dos lobos sintieron la presencia de una presa dentro de la casa y comenzaron a gruñir. La puerta se abrió ante los monstruos. De allí salió una mujer de cabellos rojos, encarando a los lobos mientras chasqueaba los dedos y las muñecas. Los lobos avanzaron al ver la carne fresca. Sin embargo, Rose estaba preparada. Llamas surgieron de sus puños y se cerraron en un poderoso puñetazo. El impacto del golpe en llamas reverberó por todo el bosque, asustando incluso a los pájaros más lejanos. Algunos días antes, Rose Freeman había solicitado una audiencia con el rey Brown de Verdesia. Estaba allí para dimitir con confianza. Rose Freeman pidió dejar el cargo de maga de la corte. El rey, incluso con pesar, sabía que no podía detenerla. Rose recordó al rey cuán impulsiva era, ya que él mismo la había criado. Aun sabiendo desde hacía algún tiempo que ella planeaba dimitir, Brown de Verdesia quería saber el motivo. Con una mirada de frustración y agotamiento, Rose gritó: «No quiero trabajar más». Con una voz preocupada, Brown reconoció que ella trabajaba demasiado, pero le recordó que estarían en serios problemas sin ella. Irritada, Rose replicó: «Deja de decir eso. Trabajo como guardia de miembros VIP, derroto monstruos gigantes, ayudo con investigaciones mágicas. Todo esto es trabajo demasiado para mí». Exhausta, la protagonista se agachó. «Mi último día de descanso fue hace 2 meses. Misiones de emergencia aparecen todos los días. Estoy trabajando demasiado». Parpadeando un ojo hacia la maga, Brown admitió que así es como deberían ser los magos dedicados. Irritada por sus palabras, Rose conjuró algunas llamas, forzándolo a retirar lo que dijo, revelando haber guardado dinero. Rose cruzó los brazos, declarando que no trabajaría por el resto de su vida. Tímidamente, el rey preguntó: «¿Qué haremos sin ti?». Azor. Irritada, Rose ordenó que dejara de actuar como una niña y le recordó sobre Eldrius, diciendo que él hiciera el trabajo en su lugar. Suspirando, sin embargo, el rey reveló que Eldrius había salido para una misión de escolta y no había regresado desde entonces. Rose sabía muy bien que Eldrius probablemente estaba borracho en alguna esquina. Eldrius también era un mago de la corte de clase especial, al igual que Rose, pero tenía una personalidad terrible y difícil de tratar. No había manera de que alguien como él trabajara tan duro como Rose. Enfurecida con su maestro, Rose lo maldijo fervorosamente hasta asustar al rey. Cambiando de tema, Rose declaró: «Ya he protestado contra las pésimas condiciones de trabajo en varias ocasiones y tú no has hecho nada. Ahora es tu responsabilidad». Rose quitó el collar que representaba a los magos de la corte y se lo lanzó al rey, declarando así que su trabajo había terminado. «Deja que los nuevos magos de la corte se ocupen del trabajo en mi lugar». Brown no podía entender cómo ella se quejaba de los jóvenes cuando ella misma solo tenía 18 años. De repente, el rey pensó en algo para hacer que ella no se fuera. «¿Dónde vas a vivir, Rose?». Sin embargo, ella reveló que había construido una casa en la frontera del reino. El rey se sorprendió, ya que la región estaba llena de monstruos de clase 1 y 2. Sonriendo, Rose mostró sus poderosas llamas mientras preguntaba: «¿Crees que este tipo de monstruo es un verdadero adversario para mí?». El rey suspiró, sabiendo que ella tenía razón. Entonces tomó un nuevo collar. «Rose Freeman, te agradecemos por tus servicios». El rey avisó que el bono de jubilación le sería entregado en unas semanas, pero a Rose no le importaba el dinero. El rey se sorprendió, ya que sería una gran cantidad. Sin embargo, Rose estaba segura de ya tener mucho dinero, por lo que le pidió que donara la suma a algún orfanato. Rose temblaba al imaginar: «De ahora en adelante viviré una vida en el campo, tranquila y pacífica, sin que nadie se entrometa en mi vida». Así, Rose saludó al rey en señal de despedida. Al mismo tiempo, una persona encapuchada caminaba por la ciudad. Pronto, ese hombre avistó a Rose, a quien amaba. La trataba como a la santa de la espada dorada. Estaba yendo tras ella mientras esta historia se desarrollaba. La mujer, conocida como la más fuerte del reino de Verdesia, se retiraba de su puesto como maga de la corte.
Sin embargo, eso fue lo que ella pensó que sucedería. No pasó mucho tiempo antes de ser forzada a usar nuevamente su magia de fuego. Con el ataque de sus llamas en forma de loto rojo, envolvió a un gran lobo que atacaba a ciudadanos indefensos. Usando el segundo florecimiento de sus habilidades, la espada de llamas ardientes salvó a la pareja de jóvenes en peligro. El feroz monstruo pronto cayó al suelo ante Rose. El chico de la pareja gritó a la mujer desconocida: ¿Quién eres tú? La protagonista sonrió respondiendo: Soy Rose, solo una maga que vino a vivir por aquí. Los plebeyos llenaban la calle central de la ciudad del castillo de Verdesia. De repente, unos ojos vieron un destello en el cielo. Lo que parecía una estrella gritó: ¡Apártate, Ichema! Una chica estaba cayendo del cielo como una estrella fugaz, como un meteoro. Rose aterrizó perfectamente en medio de la multitud. Todos quedaron sorprendidos al ver a una persona, pero se animaron al reconocer a la joven. Rápidamente Rose fue rodeada. Los vendedores ofrecían carne y objetos mágicos, sobrecargando a la chica. Como necesitaba hacer compras, Rose decidió comenzar por los vegetales. Pronto, avistó a alguien que conocía y corrió hacia él. El vendedor tenía vegetales y semillas para vender. Pensando un poco, Rose declaró: Por ahora, voy a querer todo. Diversas cajas y bolsas fueron apiladas ante tantos artículos. Rose pensó que serían suficientes. Abrió una bolsa que brilló rápidamente. La bolsa comenzó a absorber todo lo que estaba frente a ella. En un instante, todas las cajas habían sido guardadas en la bolsa con características espaciales. Animadamente, Rose se preparó para abandonar la ciudad. Cuando llegó al bosque, sobrevoló los árboles con su poder. Mientras viajaba, buscaba su casa. Pronto encontró una casa de 2 pisos en un campo abierto. Tan pronto como aterrizó, Rose apreció el lugar y la construcción hecha por los carpinteros. La casa era lo suficientemente grande para que ella viviera tranquilamente. Sin embargo, tal como el Rey Brown había advertido, la frontera tenía monstruo. Al tocar las paredes de la casa, sin embargo, Rose pudo ver la barrera creada, una estructura que costó más de 200 millones de monedas de oro. Tan pronto como abrió la puerta para entrar en la nueva casa, sonrió con deleite. Finalmente, mi vida pacífica está comenzando. El suelo de madera de la casa brillaba tanto que Rose no pudo evitar recostarse en él. Al levantarse, disfrutó de la terraza iluminada por el sol y también visitó el almacén en el sótano, donde podría incluso trabajar con hierbas. Con 2 habitaciones para invitados, esperaba incluso recibir visitas. En la habitación principal, Rose se lanzó a la cama. Abracó la almohada de piedras de maná, usada para acelerar la recuperación, disfrutando de un buen descanso. Animadamente, Rose gritó, haciendo temblar la casa: «Nunca más volveré a trabajar». Lo que Rose no sabía era que su grito alertaría a una bestia en el bosque. Al día siguiente, Rose despertó con la luz del sol brillando en su rostro. Se levantó asustada. «Dormí demasiado». Sin embargo, al sentarse en la cama, recordó que se había despedido. Una sonrisa volvió a su rostro. Durante el día, Rose caminó por el bosque mientras tarareaba, feliz con su nueva vida. Podía despertar después del mediodía y recoger hierbas durante la tarde. La primera hierba encontrada por ella fue un gramo de poli, usado en pociones. Tenía la intención de hacer algunas pociones y guardarlas para cuando fueran necesarias. Sin embargo, mientras hacía la recolección, Rose sintió el suelo temblar. Al mirar hacia atrás, analizó el sonido que provenía del bosque. Inmediatamente, usó su poder de fuego y saltó hacia el cielo. Tan pronto como regresó a casa, Rose dejó caer la cesta con hierbas. Ante la sorpresa, las paredes y el techo estaban destruidos. Ella rápidamente se puso en posición de batalla y enfrentó a la bestia. Sobre el tejado, un oso gigante, aún más grande que la casa, había derribado. El oso gigante, monstruo de clase 1, era una bestia peligrosa. Su ferocidad aplastante y agresividad lo hacían difícil incluso para magos y aventureros experimentados. Babando de odio, el oso rugió avanzando hacia Rose. Cuando la protagonista se dio cuenta, el gran oso ya estaba ante ella. Sin embargo, Rose logró elevarse hacia los cielos, esquivando el ataque. Completamente enfurecida, Rose desató sus poderes. La furia inflamó el puño de Rose, que embistió contra el oso rabioso. Las llamas tiñeron de rojo el escenario, así como el pelaje del oso. Al ser golpeado por un puñetazo cometa en llamas, Rose encaró al oso, que fue lanzado al aire y arrojado al suelo, cayendo del tejado. Algo preocupada, Rose se preguntó si había atacado demasiado fuerte. Con la mejilla hinchada, el oso gruñó contra la protagonista. Se sintió aliviada al ver que aún estaba vivo. Los ojos del oso se tornaron rojos y se levantó, atacando a Rose. En ese momento, la protagonista utilizó la habilidad del primer florecimiento
florecimiento. Pétalos de fuego surgieron alrededor de su dedo. La loto roja voló en dirección al oso como una danza de llamas. Usando su magia original, Rose puso fin permanente al oso. El poder que superaba con creces al fuego común incendiaba el objetivo y dejaba atrás solo pétalos de ceniza. Gracias a esta habilidad, Rose era conocida como la jardinera carmesí. Ya era fin del día cuando Rose derrotó al oso. Entonces, mirando la casa destruida, se preguntó qué debía hacer. Recordando que había comprado incluso una barrera de protección impuesta por un clérigo de rango A, se preguntó cómo las cosas habían terminado de esa manera. Las barreras de protección eran una forma de magia sagrada usable solo por aquellos que servían a lo divino. A diferencia de los fortalecimientos mágicos de Rose, este tipo de barrera podía mantener su calidad casi indefinidamente cuando estaba debidamente imbuidas de mana. Suspiró, creyendo que podría haber habido un error en la construcción. Caminando por la casa, llegó a la habitación para verificar los daños. La almohada había sido destruida y la luz de la luna entraba por la abertura del techo inexistente. Mirando al cielo nocturno, se negó a regresar a la capital. Entre lágrimas, intentó entender qué más le quedaba por hacer. Algunos minutos después, Rose ya había recogido la cesta con las hierbas. Una mirada sombría asumió su rostro. Ahora que se sentía decaída, iba a trabajar en sí misma tranquilamente. Rose eligió algunas hierbas, purificó el agua usando magia en recipiente. Por último, infundió mana en el frasco con el agua y la hierba dentro. El día siguiente llegó rápidamente. Rose instaló los dedos de la mano y suspiró, culpándose por haber estado despierta por la noche para hacer al menos una docena de pociones. A pesar de eso, se sentía mucho mejor al subir las escaleras para salir del sótano. Deseó ver la luz del sol al abrir la puerta de su casa. Observó el bosque y el cielo despejado. Para ella, aquella era una mañana apasionante. Mientras miraba a su alrededor, notó dos trozos de madera. Al mirar hacia atrás y ver la casa destruida, recordó lo que había pasado el día anterior. Rose terminó sonriendo forzadamente. Aún así, estaba feliz de que la jubilación no había sido solo un sueño. Pero la felicidad era como una montaña rusa y pronto la dejó cabizbaja. El estómago de Rose también estaba rugiendo. Decidió comenzar el día con un desayuno, pensando en cocinar y comer algo delicioso. Se preparó para entrar en casa, pero sintió una presencia desconocida. Rose miró hacia el bosque, pero no había nada allí. Sin embargo, era una firma mágica que sentía haber percibido antes. Con el puño cerrado, Rose observó a alguien acercarse a lo lejos con una capa azul. Alguien apareció entre los árboles. Era posible ver cabellos rubios, así como una espada dorada. Rose frunció el ceño al ver esa combinación. El invitado inesperado caminó hacia Rose, deteniéndose frente a ella. Al quitarse la capucha, el hombre rubio mostró confianza y soberanía en su apariencia. Rose levantó una ceja, observando sus acciones. El hombre se arrodilló y, con una mirada sonriente, declaró: «Saludos, mi novia, mi amada Rose. Yo, Alf Landmelk, vine a buscarte. Ven conmigo para florecer recuerdos en un hermoso jardín». Tan pronto como Alf terminó de hablar, un puñetazo golpeó su mejilla y él inmediatamente comenzó a llorar. «Eso fue tan cruel. ¿Y si mi rostro queda deformado?». Rose ni siquiera se preocupó por lo que le pasaba. Ignorando las bromas, Rose cuestionó lo que realmente quería Alf. Alf se quedó en silencio, incluso siendo llamado estúpido por ir a Rose para declarar su amor. Aceptó que quería otra cosa, ya que no siempre tenía tiempo libre. Sonriendo con brillo, Alf declaró: «La verdadera razón es porque vine a vivir una vida de casado contigo». Al ver que Rose comenzaba a usar sus llamas, Alf rápidamente se disculpó por la broma. Rose suspiró después de tanto problema, sabiendo que él insistiría en hacer tonterías. Rose se dio la vuelta para volver a casa mientras constataba: «Parece que estás aburrido de seguir haciendo esto, ¿no?». Alf no negó, afirmando que siempre había días en los que no trabajaba, ya que elegían sus propias misiones, a diferencia de los magos de la corte. Al escuchar a Alf hablar sobre trabajo, Rose se detuvo. «¿Acaso quieres pelear?». Alf se corrigió rápidamente, revelando saber que ella ya no era una maga de la corte. Viendo que Alf no iba directo al grano, Rose decidió simplemente volver a casa y mandarlo a irse. Intentó cambiar rápidamente de tema y, mirando la casa, preguntó si había caído un meteoro. Rose también miró su propia casa, viendo el trabajo que tendría para repararla. En llamas, la protagonista reveló, irritada: «Fue destruida por un oso gigante». Alf se quedó confundido con lo que oyó y terminó comentando sin darse cuenta: «Qué extraño. No había problemas con la barrera cuando la ataqué para probarla». El semblante de Rose se frunció sombríamente. Preguntó sobre qué prueba estaba hablando, como si no fuera un problema. Alf reveló haber atacado la barrera para probarla, pues un aventurero necesita garantizar la protección de quien ama. La mirada de Rose se volvió aún más oscura. Se dio cuenta de que Alf había hecho que un clérigo colocara una barrera de protección y, entonces, atacó la barrera con la espada mágica, gastando toda su durabilidad. Al escuchar la pregunta de Rose, Alf pensó
pensó por un minuto y confirmó lo que había hecho, con una sonrisa en el rostro. Así que, al oírle confirmar, Rose corrió tras él, lanzando anillos de fuego para atacarlo. Cuando Rose se calmó, Alf tomó un martillo, tablas y clavos para reparar el techo. Al ver a Alf quejándose, Rose le preguntó qué estaba diciendo. Asustado, rápidamente volvió al trabajo. Rose realmente no podía creer los problemas que había causado. Sabiendo que, incluso sin la protección de la barrera, los monstruos no se acercarían mientras ella estuviera en casa, Rose salió a la terraza para disfrutar del sol mientras leía un libro. En medio de la lectura, oyó a Alf llamarla. Alf fue directo en su petición, ya que la barrera había sido rota. ¿Por qué no nos casamos y vivimos juntos? Rose, sin embargo, solo lo ignoró y rechazó la propuesta. Esa fue la peor cosa que has dicho hoy. Curiosa, Rose interrumpió la lectura, preguntando por qué le importaba. Continuando a reparar el techo, él respondió: ya lo he dicho varias veces, ¿verdad? Me gustas. Rose escuchó la declaración de Alf. Él fingió que no era nada, pero terminó mordiendo los labios. De repente, Alf bajó del techo y miró a Rose, preguntándole si estaba, por casualidad, sanando. Rose desvió la mirada, pensando en qué decir, y reveló estar confundida. A pesar de creerle, Alf declaró de forma definitiva: los sentimientos no han cambiado desde hace 6 años, 3 meses y 4 días. El momento que Alf citó aún estaba en su mente. Temblando, mientras sostenía una espada, él y sus compañeros estaban rodeados por lobos feroces. Esos monstruos, similares a zombies cocidos, parecían sonreír de forma maliciosa. En ese entonces, Alf era un aventurero de tercer rango. Al ver a su compañero guerrero herido, sabía que la situación no era buena. El guerrero sostenía el brazo herido y jadeaba por el dolor. En ese momento, Alf habló a sus compañeros. ¿Todavía pueden correr? Pensando en hacerse el sacrificio heroico, declaró que llamaría la atención de los monstruos para que ellos escaparan. El guerrero se negaba a dejarlo atrás. Sin embargo, bramando, Alf le recordó: si ustedes quedan, todos seremos devorados. Sostuvo la espada con confianza, declarando que lo conseguiría. Alf gritó para llamar la atención de los lobos y corrió en dirección a uno de ellos, atrayendo la atención de los otros dos. Los compañeros de Alf quedaron sorprendidos, pero no podían quedarse parados y desperdiciar su sacrificio. Uno de los lobos logró infligir un ataque y arrancar un pedazo de la ropa de Alf. Cayó de rodillas debido al cansancio. La situación estaba empeorando. Temblo no pudo levantarse y cayó. Alf había dejado caer la espada, pero la agarró una vez más. A pesar de tener el objetivo de convertirse en un caballero de la corte, sabía que no lo lograría si se rendía. En el pasado, Alf había sido acorralado por 3 jóvenes mayores y se habían burlado de él por haber fallado. Uno de ellos, con arrogancia, afirmó que lo ayudaría a conseguir algunos contactos si rogaba. Alf cerró el puño en respuesta y lo sorprendió al levantarse inesperadamente. Alf sonreía, agradeciendo al personal ante la sorpresa de todos. Alf declaró como si no fuera nada: realmente soy afortunado de tener colegas que me apoyan. Sin embargo, declaró con confianza: me convertiré en un aventurero, ganaré experiencia y me convertiré en un caballero con mi propia fuerza. Recordando las decisiones tomadas, ahora que Alf enfrentaba solo a esos monstruos, hundió la espada en el suelo y, aunque temblando, trató de levantarse. Con gran determinación, declaró: de ninguna manera me quedaré de rodillas. Los lobos gruñeron, preparándose para atacar. Al levantarse, Alf recuperó la confianza. Sin embargo, de inmediato, un lobo saltó sobre él. Alf logró empujar la espada hacia adelante, defendiéndose de las fauces del lobo. Sin embargo, las garras afiladas lo alcanzaron en la cintura. Alf sufrió por el dolor del ataque y dejó caer una vez más la espada. Esta vez, Alf cayó de rodillas, sin esperanzas de levantarse. A pesar de estar herido, miró al lado, intentando extender la mano para recuperar la espada. En ese momento, el rojo apareció frente a él, susurrando: primero brotar. Una chica levantó un dedo mientras sonreía y una hermosa flor de fuego surgió delante de ella. Alf se quedó boquiabierto al ver aquel poder ante él. El fuego consumió a todos los monstruos. Mientras Alf aún estaba sorprendido, la joven le preguntó si estaba bien. Desvió la mirada de los monstruos hacia la chica y la vio extender la mano para ayudarlo. Con esos recuerdos, Alf le declaró a Rose: si no me hubieras ayudado en ese momento, quién sabe qué habría pasado. Rose recordó cómo Alf, a pesar de ser débil, luchaba por un sentido de justicia. Alf admitió ser débil, pero recordó que estaba tratando de seguir el código de la caballería. Gracias a Rose, logró reunirse con su grupo después de lo que ocurrió. Cambiando de tema, Rose le recordó a Alf que sus manos habían dejado de reparar el techo. Mientras Alf volvía a trabajar, Rose recordaba el día en que se conocieron. Alf, en la clase 3 de aventurero, luchó contra lobos berserk de clase 2. Incluso contra algo más fuerte, demostró una obsesión por la victoria que hasta ella pudo sentir.
En los años que pasaron, Rose vio a Alf convertirse en un verdadero aventurero de alto nivel, a través del esfuerzo. Colocando el libro sobre su rostro para dormir, Rose imaginó que si hubiera tenido la misma obsesión que Alf poseía, tal vez podría haber vivido una vida diferente. Cuando el sol ya se estaba poniendo, Alf despertó a Rose avisándole que el techo ya había sido reparado. Ella levantó el libro y agradeció por el servicio. El protagonista subió al techo, viendo que había hecho un trabajo sorprendentemente bien. Curiosa, ella preguntó si ya lo había hecho antes. Alfie, con confianza, reveló que ya lo había hecho en su juventud. Los aventureros de bajo rango necesitan trabajar en todo. Incluso hacemos carpintería cuando es necesario. Rose se sorprendió de que Alfie hubiera pasado por tantas cosas. Sin embargo, él no imaginó que tal experiencia serviría después de convertirse en de alto rango. Rose observó cuán útil estaba siendo y se dio cuenta de que había pasado todo el día con él. Como echarlo sería cruel, pensó en algo. Al ver a Rose reflexionando profundamente, Alf se acercó y preguntó si había algo malo. Ella terminó agradeciéndole y pensó en una señal de gratitud. Desviando la mirada, propuso: ¿Quieres quedarte para la cena? Cocinaré si quieres. Alf se sorprendió con la invitación y sorprendentemente rechazó. Recordó cómo ella cocinaba mal. Cambiando de tema, Alf reveló que había un mensaje del rey. Rose apretó los dientes al escuchar eso. Sin embargo, Alf aún necesitaba decir, es sobre el Imperio Sandrais. Aparentemente, han estado actuando de manera sospechosa recientemente. Al escuchar sobre los movimientos sospechosos del otro imperio, Rose parecía curiosa. El Imperio Sandrais era una de las naciones militares que dominaban el continente, ubicado cerca del reino de Verdicia. Rose estaba viviendo ahora en el extremo sur de la frontera entre los dos reinos. El Imperio Sandrais proclamaba con orgullo ser el imperio de la raza más superior del mundo. En respuesta, el reino rival de Verdecia mantenía una alta seguridad en las fronteras. Alf reveló que, aparentemente, se habían avistado unidades de reconocimiento enemigas en la frontera. No parecían estar preparándose para la batalla, pero había que tener cuidado. Rose sabía cómo al país de Sandrais le gustaba causar problemas. Según Alf, el rey de Verdecia parecía preocupado por ella. Sin embargo, eso la dejó bastante sorprendida. Sentía que él, en realidad, quería que ella se convirtiera en la guardiana de la frontera. Rose envió a Alf de regreso a la capital para decirle al rey que no había necesidad de que se preocupara por ella. A pesar de eso, miró hacia el horizonte. Era cierto que las tierras fronterizas compartían una larga extensión con el imperio, pero si estaban planeando una invasión, tomarían el camino más corto directamente hacia la capital. No había ningún beneficio en desviarse por la naturaleza salvaje, lidiando con los monstruos en el camino. Rose también mandó a Alf que se diera prisa y trajera de vuelta a su maestro para fortalecer las defensas del país. Alf recordó a Eldrus, revelando que ya estaba en la capital. Eldrus, el maestro de Rose, era un mago de la corte de más alto nivel. De regreso a la capital, él estaba reportándose al rey. Rose comprendió cómo su maestro siempre aparecía solo cuando los asuntos realmente importaban. Acompañando a Rose en el balcón, Alf comentó que el maestro y Luna no se llevaban bien y pidió que le entregara un mensaje: trabajar como un burro de carga para compensar mi ausencia. Alfia sentía que sí le entregaría cualquier recado a mi Dosito. Al ser llamada Dosito, Alf se despidió, pues ahora necesitaba irse. Tras despedirse, Rose observó a Alf alejándose. A pesar de que Alf no deseaba cenar con ella, Rose decidió preparar la cena. Fue a la cocina y preparó un guiso. Parecía feliz al tomar una cesta. Allí había numerosas chiles rojos. Con la carne asada, cortó rodajas de chile para sazonar, preparó algunas salsas y se sintió satisfecha con la cena elaborada. El aroma del chili parecía extremadamente apetitoso. Rose se jactó de ser la mejor en la cocina. Al comer la carne, realmente la disfrutó. Para Rose, cocinar era una fuente de alegría. Cuando estaba ocupada siendo maga de la corte, no tenía tiempo para nada, pero ahora, cocinando para sí misma, descubrió la felicidad de preparar platos del exacto sabor que amaba. El sabor favorito de Rose era el picante extremo, ya fuera en el chili, en la pasta o en la carne. Ella esparcía chiles poderosos. Sin embargo, no sabía que era por esa razón que Alf se negó a cenar con ella. Mientras comía, Rose notó algo que la hizo parar de masticar. Secándose la boca, se levantó irritada. La protagonista se dirigió al bosque. En medio de la noche, dos jóvenes escapaban. Fio, un aventurero espadachín de rango 2, preguntaba con preocupación si su amiga estaba bien. A pesar de estar cansada, la maga asintió. Detrás de la pareja, una serpiente siseaba. Los dos corrían por el oscuro bosque, iluminado solo por la luna. Sin embargo, pronto Yuna vio que los monstruos ya los habían alcanzado. Fio creía que solo huir no lo convertiría
convertiría en un guerrero de primera clase. De repente, dejó de correr y se dio la vuelta, protegiendo a Yuna. Enfrentó a los monstruos que estaban entre los árboles y rápidamente le pidió a Yuna que lo fortaleciera. A pesar del miedo, Yuna prontamente lo atendió y conjuró el aumento de fuerza. En medio de los árboles, un sonido estridente resonaba. Con ojos verdes como toxinas, apareció la serpiente. Con el fortalecimiento corporal, Fio se preparó para luchar y proteger a Yuna. Recordó que no podía dejarse intimidar. Así es como se convertiría en un aventurero de primera clase. La serpiente gigante, decenas de veces más grande que Fio y Yuna juntos, apareció ante ellos, exhalando una energía nebulosa. Frente a ella, Fio y Yuna intentaron mantener la valentía. La serpiente siseó y abrió la boca lo suficientemente grande como para tragarlos. Afortunadamente, Fio bramó mientras levantaba su espada. El ataque alcanzó el costado de la serpiente, desviando la mordida. Apareció una herida en la piel del monstruo. Sin embargo, Fio fue golpeado por un segundo ataque. Antes de que pudiera darse cuenta, Fio fue lanzado lejos, cayendo pesadamente al suelo. Francamente, se arrastró hasta lograr apoyarse en un árbol y Yuna se quedó impactada al ver lo que había ocurrido con Fio. Sin embargo, no tenía tiempo para llorar. La bestia ya había puesto sus ojos sobre ella. Yuna temblaba sin saber qué hacer. La serpiente abrió la boca con colmillos afilados para devorarla. Frente a aquellas presas, Yuna solo pudo derramar lágrimas. En ese momento, una voz irritada se quejó. Si esto sigue ocurriendo todos los días, realmente me enojaré. Un tsunami de llamas engulló a la serpiente gigante, salvando a Yuna con el poder que temblaba desde su mano. Rose había aparecido para salvar la noche. Yuna corrió apresuradamente, chequeando la situación de Fio. Lo ayudó a mantenerse firme y ambos miraron a la mujer con peinado de pompones rojos. A pesar del ataque poderoso, la serpiente gigante aún estaba viva. La herida causada por Fio también se estaba regenerando. Al notar la herida, ella preguntó al joven quién la había hecho. A pesar de estar aturdido, Fio asintió en confirmación. La respuesta complació a Rose, quien sonrió levemente. La serpiente, con melena blanca y cuernos afilados, siseó con la lengua hacia sus presas, protegiendo a los jóvenes. Rose afirmó que tomaría la caza de ellos. La serpiente parecía aún más irritada con la nueva humana que había aparecido. Rose no estaba muy emocionada por la pelea. Inmediatamente, usando un fortalecimiento mágico, hizo que la aura de su propio cuerpo se calentara. La serpiente movió la cola para un ataque, y apresuradamente la pareja de jóvenes gritó: ¡Cuidado! La gigantesca cola se dirigió hacia Rose. Los ojos de la protagonista se incendiaron. Ella colocó los brazos a los lados y, manteniendo esa posición, increíblemente bloqueó el ataque. Al mismo tiempo, agarró la cola de la serpiente, rompiendo sus escamas. Tomando impulso, Rose saltó hacia arriba, sorprendiendo a Fio y a Yuna por lograr volar en pleno aire. Rose giró el cuerpo y, creando llamas en la punta de su dedo, murmuró: primero, florecer, loto rojo. Pétalos de fuego llovieron sobre la serpiente gigante, explotando mientras la consumían. Rose descendió al suelo, viendo una verdadera fogata encenderse. Extendiendo la mano, utilizó una nueva habilidad: espada llamante. Una espada de llamas fue conjurada y sostenida por Rose. Mientras la serpiente aún intentaba deshacerse de los pétalos de fuego, Rose ejecutó un corte de llamas. La serpiente no resistió los ataques y se desplomó. La protagonista observó la parrillada salvaje que se estaba haciendo. Yuna y Fio, con las bocas abiertas, no podían creer lo que había pasado. Rose saludó al grupo y, al mirarlos, se dio cuenta de que estaban bastante heridos. Tenía algunas pociones y las tomó para ellos. Al ver la rara poción verde, la pareja quedó incrédula. No quisieron aceptar la poción. No querían recibir algo tan caro. Rose se sintió confundida, pero recordó que las pociones de alta calidad eran caras, solo que no se había acordado antes porque ella misma las hacía para uso personal. Explicando que era ella quien preparaba las pociones, Rose insistió en que los dos las bebieran. Aunque aún estaban en shock, aceptaron. Tan pronto como Fio bebió la poción, sintió el poder de curación. Se levantó, pues el dolor había desaparecido. Ahora que ambos estaban bien, Rose los invitó. ¿Quieren venir a mi casa? No pueden volver a la ciudad ahora, así que deberían descansar. Sorprendido al saber que la mujer vivía en un área de monstruos de rango 1 y 2, Piu cuestionó quién era ella. Sin embargo, ahora que era desempleada, Rose no supo cómo responder. Pensó por un momento y, satisfecha, simplemente se presentó. Soy Rose, la bruja que vive aquí en las fronteras. Para demostrar que era una bruja, Rose los miró con sus ojos morados. Sin embargo, la pareja parecía admirada tan pronto como entendieron la situación. Gritaron al unísono: ¡Una bruja! Avergonzada, Rose rápidamente intentó retractarse de lo que había dicho. Algunos minutos después, el trío ya había llegado a la casa de
de Rose. Mientras bebían un té, Fio agradeció por haberlo salvado y se presentó. La amiga de la infancia, Yuna, también se presentó. Rose notó que Yuna la miraba fijamente y preguntó qué había sucedido. Los ojos de Yuna brillaron cuando preguntó: ¿Eres Rose Freeman, la maga de clase especial? La protagonista casi pone los ojos en blanco con la pregunta. Asintió, revelando que había sido tal persona. Yuna se levantó, emocionada de haber adivinado correctamente. Fio se quedó sorprendido, ya que había rumores de que Rose podría incluso aplastar al aventurero de clase alta, Alf Landmilk, con una mano. Rose recordó cómo había golpeado a Alf más temprano y no pudo estar en desacuerdo, revelando que había admirado a Rose durante años. Yuna se inclinó por completo y pidió un apretón de mano. Como eso no era nada del otro mundo, Rose le dio la mano a la chica. Tan pronto como sintió el calor de la mano de Rose, Yuna miró su propia mano, jurando prácticamente que nunca más la lavaría. Cambiando de tema, Rose preguntó por qué estaban allí. Aunque sorprendido por la pregunta, Fio respondió que estaban cazando monstruos. Querían convertirse en aventureros de primera clase. Rose recordó con su respuesta que era necesario derrotar a un monstruo de primer rango para ascender a esa clase. Phil estuvo de acuerdo, revelando que las cosas salieron mal. Chávez, Baisha y Uno recordaron cómo cada día entrenaban esgrima y magia. Sin embargo, aún así, parecía que faltaba algo para ellos. Mientras Rose sentía un mal presentimiento, la pareja la miró con convicción y pidió: Rose, ¿te convertirías en nuestra profesora? Rose rechazó entrenarlos, afirmando que solo quería vivir pacíficamente y sola. Yuna no insistió, a pesar de su tristeza. Fio pudo ver la decepción en la mirada de su amiga y pidió: Señorita Rose, por favor, dame un consejo. Rose recordó que Fio era un espadachín, pero no creía que pudiera ayudarlo. Fio le recordó que había detenido el ataque de la serpiente con sus propias manos. Sin embargo, Rose reveló que cualquiera podría hacer eso con magia de mejora. Fio suplicó que Rose lo enseñara y se arrodilló para ello. Con una mirada decidida, pidió: por favor, quiero tener el poder para proteger a Yuna. Yuna se sorprendió por las acciones de Fio. Rose frunció el ceño ante su determinación. Finalmente, recordó a su maestro, Eldrius, cuando la encontró en las calles y decidió que la convertiría en maga. Pensando en ayudar a alguien, no podía evitar recordar al maestro Eldrius. A pesar de no ser alguien digno de alabanza, era excelente en lo que hacía. Rose recordó cómo el maestro un día incluso dijo que ella podría enseñar a los más jóvenes, confiada en que no era peor que él. Rose asintió, diciendo: está bien, si es solo por 2 noches y 3 días, no me importa ayudar. Fio se sorprendió enormemente con la decisión de Rose. Sin embargo, ella le recordó: si ustedes se lastiman de alguna manera, me dejará un sabor amargo en la boca, afirmando que no explicaría nada 2 veces. Rose ordenó que impregnaran las enseñanzas en la memoria antes de ir a casa. La pareja asintió, confiada en que aprenderían. Al día siguiente, el trío se reunió en un área abierta, dejando claro: Rose afirmó no ser una experta en combate. Lo que voy a enseñar es una manera de derrotar al enemigo en un ataque, aunque no sea una especialista. Fio miró atentamente para no perder nada de lo que Rose iba a enseñar. Primero le pidió al chico que usara fortalecimiento mágico. Fio respiró hondo y usó la magia de fortalecimiento. Rose explicó que eso era lo básico que cualquier persona podría dominar. Normalmente, las personas solo aplicaban el fortalecimiento en partes específicas. Rose demostró, fortaleciendo su propio brazo, afirmando que, de esta manera, el poder de ataque aumentaría. Ella recordó que había un límite. Fio estuvo de acuerdo con ella, afirmando que no sentía diferencia si aumentaba o no la cantidad de magia aplicada. Al ver que el joven sabía hasta cierto punto, Rose explotó una poderosa energía desde su puño, envolviendo su propio cuerpo y obligando a Fio y Yuna a retroceder. Yo estaba impactado al ver el fortalecimiento de cuerpo completo. La mana era tan fuerte que Yuna no podía mirar a Rose. La energía cubría todo el cuerpo de la maga, fortaleciéndola por completo. Así, ella explicó: el poder de ataque en combate cuerpo a cuerpo no es solo sobre la fuerza del brazo, también depende del trabajo de los pies, la rotación de la cadera y los músculos. Quien ataca siempre usa todo el cuerpo en golpes y patadas. Rose le preguntó a Fio si por casualidad blandía la espada usando solo un brazo. Ante la pregunta, Fio estuvo de acuerdo con ella, afirmando que usaba desde la cadera para balancear la espada. Rose completó, afirmando que si él fortalecía desde la parte inferior del cuerpo, el equilibrio sería mejor. Ingresando en la conversación, Yuna afirmó que el fortalecimiento corporal podría distraerlo, volviendo más difícil mantener la conciencia del entorno. Además, la magia se volvería más débil al ser distribuida. Con una sonrisa, Rose lo corrigió: los magos tan reclusos que solo hacen investigación, con frecuencia dicen que si puedes mejorar todo tu cuerpo con magia, es más fácil asestar un golpe decisivo en el combate cuerpo a cuerpo. Recibes mayores fortalecimientos
fortalecimientos de poder, mejor temporización y puedes deslizarte por las aberturas con más facilidad. Además, tu resistencia mágica aumentará, lo que reducirá el daño. Señalando tantas cosas, Rose hizo que se dieran cuenta de las ventajas. La pareja finalmente entendió por qué todos eran tan malos. Antes de que Fio se diera cuenta, Rose le apuntó con el dedo y declaró: «Te daré una ayudita». Phil estaba bastante confundido con lo que ella quería decir. Rose instaló los dedos y, cuando Phil miró su propio cuerpo, el hilo se sumergió en una mana roja. Con miedo, el hilo gritó. Yuna corrió hacia él, preocupada, y le preguntó apresuradamente qué estaba haciendo Rose. Rose le pidió que no entrara en pánico, ya que la energía no era tan caliente como parecía. Mientras soportaba el dolor, afirmó que Rose tenía razón. Rose lo observó, preguntando cómo iba a escapar del dolor. Yuna miró a su amigo de la infancia y se dio cuenta de lo que Rose estaba planeando. El hilo rechinó los dientes fervorosamente, usando el fortalecimiento mágico en todo su cuerpo para protegerse. Rose se sintió satisfecha al verlo conseguirlo. Yuna parecía sorprendida con la mana de fortalecimiento envolviendo a Phil, que creó una capa de energía para bloquear el fuego. Yuna observó a su amigo moverse mientras aumentaba su resistencia mágica y reducía el daño recibido. La protagonista observó atentamente al chico y, animada, lo elogió. Ese es el espíritu. Ahora que se había protegido, Rose le ordenó dar 10 vueltas por el bosque detrás de su casa. Con una mirada confiada, el hilo la sintió. «Puedo hacerlo». Ante su confianza, Rose le permitió ir, pero le recordó que no se sobreestimara, ya que apenas se había recuperado de las heridas del día anterior. Mientras el hilo partía, Rose se volvió hacia Yuna. La chica se sorprendió al oír que era la siguiente. Rose extendió el dedo en llamas y reveló: «Te enseñaré una magia especial, como una nube de fuego». La primera floración fue demostrada por Rose. Ella giró el dedo y, a partir de la magia, la loto de fuego creó círculos de lotos rojos girando mientras atacaba. Al ver las ardientes llamas de Rose, Yuna sintió el verdadero calor. Rose miró a la chica y extendió la mano. «Ahora es tu turno de intentar». Yuna se confundió con la petición y se quedó extremadamente sorprendida. Un tiempo después, las llamas dominaron el bastón de madera de Yuna, mientras la niña intentaba concentrarse. Rose explicó que no se trataba de reunir llamas, sino de condensar el calor, y esto diferenciaba a los magos de fuego. De repente, toda la llama alrededor del bastón se concentró solo en la punta, sorprendiendo a Yuna. Sin embargo, las llamas pronto comenzaron a disiparse, creando fuego en la punta de su dedo. Rose instruyó a Yuna que imaginara una fogata. El consejo dejó a Yuna confundida, pero Rose explicó: «Mientras abrazas las llamas externas parpadean suavemente. Une la parte más caliente de ellas y deforma». Yuna escuchó la instrucción y miró su bastón, decidida a intentar. Mostró firmeza, pero aún estaba entendiendo lo que debía hacer e intentó imaginar el fuego solidificándose. Rose oyó los planes de la chica y sonrió levemente. Mientras tanto, el hilo corría por el bosque mientras se protegía de las llamas. Aunque era difícil, él se mantenía firme para que las piernas no se rindieran. Sin embargo, debido a la falta de percepción, tropezó con una raíz. El chico cayó de bruces al suelo y el hilo perdió el control del fortalecimiento corporal, y las llamas lo alcanzaron. Sintió el fuerte calor mientras estaba desprotegido, pero el calor no duró mucho, ya que las llamas se disiparon. Miró su propio cuerpo, confuso, dándose cuenta de que las llamas volverían cuando usara el refuerzo mágico de cuerpo completo. Fio entendió que había algún mecanismo detrás de eso. Fio se detuvo para descansar y se tumbó en el suelo. Miró al cielo azul y, al no haber dado ni media vuelta, se sintió frustrado. Memorias de Rose derrotando a la serpiente gigante surgieron en la mente del chico. Fio ocultó las lágrimas, sabiendo que, si no se volvía tan fuerte como Rose, no podría proteger a Yuna. Tras secar las lágrimas, se levantó, cerrando la mano con confianza. Conjuró el refuerzo corporal de cuerpo entero. Así como las llamas de Rose reaparecieron a su alrededor, Fio volvió a correr, mientras a lo lejos Rose lo observaba. La sonrisa de Rose mostraba que estaba satisfecha con el pseudo alumno. Cuando anocheció, Yuna y Fio regresaron a la casa de Rose. Al dejar de cocinar, les dio la bienvenida a ambos y preguntó cómo les había ido y si tenían alguna duda. Fio fue el primero en pedir: «Quiero que aumentes un poco el poder del fuego». Rose preguntó si realmente podría manejarlo, y Fio reveló que solo se sentía seguro haciendo las cosas cuando estaba a punto de perder la vida. A Rose le gustó la confianza del chico y definió el entrenamiento del día siguiente. La calidad del entrenamiento iba a aumentar. Sin embargo, como Fio podría realmente lastimarse, decidió acercarse un poco más esta vez. Rose se dirigió a Yuna, preguntándole si tenía alguna duda. Yuna pidió que Rose la dejara continuar entrenando, ya que
sentía que estaba cerca de tener un descubrimiento. Tan pronto como tomaron la decisión, Fio cambió de tema preguntando sobre la ropa que llevaba Rose. Rose finalmente recordó que estaba en delantal, sabiendo que ambos debían tener hambre. Rose reveló que había preparado una cena, por lo que deberían comer con gratitud. Fio se sintió extremadamente emocionado, pero pronto su sonrisa ocultó el miedo. Había una hermosa carne en la mesa, pero encima de ella una salsa extremadamente fuerte. También había un tilapia tan roja como la lava. De toda la comida emanaba un fuerte olor a pimienta. Al ver a los dos parados, Rose pidió que se apresuraran y se sentaran a comer. Rose llenó grandes vasos con agua mientras la pareja enfrentaba el plato picante. Ella afirmó: "El otro día, Alf se negó a comer lo que hice. Realmente es el peor por rechazar la bondad de alguien". Fio, al mirar el plato, sabía que era extremadamente peligroso. Sus ojos y nariz ya estaban ardiendo, y los instintos del joven le decían que debía correr. Yuna estaba angustiada, preguntándose si eso era un entrenamiento para fortalecer el cuerpo internamente. Con una mirada amorosa, Rose extendió la mano, pidiendo que disfrutaran de la comida. La pareja notó el brillo en los ojos de Rose y se intercambiaron miradas. Fio fue el primero en cortar un trozo de carne. En cuanto dio el primer bocado, sintió que eso no era solo picante. Su cuerpo le decía que no tragara, ya que el dolor era tremendo. Fue en ese momento que se dio cuenta de algo. Y utilizó el fortalecimiento corporal justo como había imaginado. El fortalecimiento corporal protegía incluso la lengua y los órganos internos de él. Fio continuó comiendo apresuradamente. Al ver a Fio haciendo su mejor esfuerzo, Yuna decidió luchar a su lado. Usó la cuchara para tomar un poco del caldo y sintió un poderoso picor, tan fuerte como una quemadura, como magma bajando por la garganta. Fue en ese momento que, al sentir el calor del chile, Yuna se preguntó si podría controlarlo. Yuna tomó otra cucharada y se la metió en la boca, sabiendo que eso la ayudaría a entrenar. Pronto, los dos amigos de la infancia usaban el fortalecimiento corporal mientras comían y bebían. Al ver cómo ambos entrenaban durante la cena, Rose se alegró por sus grandes aspiraciones. Como les había gustado la comida, decidió que al día siguiente daría lo mejor de sí en la cocina nuevamente. En un gran baño, Rose instó a Yuna a unirse a ella, diciendo que le lavaría la espalda. "Esta es una oportunidad rara", dijo. Mientras Yuna dejaba que su timidez la dominara, Rose le echó agua, afirmando que eso era parte del entrenamiento. Rose la llamó una vez más, dejando de lado la timidez. Yuna la sintió frente a una bañera de agua caliente. Rose se preparó para mostrar lo que era controlar el calor. Tan pronto como entró en el agua, Rose usó su magia de fuego, envolviendo su brazo y calentando el agua. Explicó que estaba reuniendo calor con la mano y aumentando la temperatura del agua. Dicho esto, le mandó a Yuna tocar el agua en el otro extremo de la bañera. En cuanto tocó el agua, Yuna se sorprendió, ya que no estaba caliente. Rose explicó los principios del florecimiento de las llamas. Con suficiente práctica, Yuna también podría concentrar el calor y mantenerlo en un punto. Antes de que Yuna intentara, sin embargo, Rose apuntó a un banquito donde ella debería lavarse primero. Mientras tanto, Fio descansaba en una habitación, deseando poder tomar un baño en una gran bañera también. A pesar de dejar que Rose le lavara la espalda, Yuna se sentía mal debido a la admiración que tenía por ella. La chica se sonrojaba al demostrar lo que sentía por Rose, la legendaria maga, la jardinera carmesí. Rose dejó de lavar a Yuna por un momento y mostró cierta irritación. Irritada, le dio una palmada en la espalda a Yuna, diciéndole que comiera más en el futuro para no estar tan delgada. Incluso los magos necesitan saber combate cuerpo a cuerpo. ¿Entendido? Yuna se sorprendió con lo que había dicho. Rose reveló que su mentor la había obligado a entrenar. Rose contó que siempre quiso golpear a su propio mentor cuando se trataba de duelos mágicos. Éramos equilibrados, pero cuando se trataba de combate cercano, yo era noqueada con un golpe. Rose reveló que, para derrotar a su profesor, siguió entrenando constantemente. Suspirando, mostró la frustración que sentía por nunca poder igualarse a aquellos especialistas en combate cuerpo a cuerpo. Y Yuna quedó bastante impresionada. Ella siempre dejaba el combate frontal para Fio. Curiosa, Rose preguntó desde Mimomuchisintoik cuando los dos luchaban juntos, intercambiando lugares para lavar la espalda de Rose. Esta vez, Yuna contó la historia de la pareja. Habían salido de la aldea donde vivían hace 2 años, aunque estaban juntos desde que eran bebés. Rose elogió el talento de ambos por haber llegado al segundo rango en 2 años. A pesar del elogio, Yuna se contuvo, pensó en algo y preguntó: ¿Es cierto que te convertiste en maga de la corte a los 10 años y llegaste al rango especial a los 14? Rose reveló que sí, especialmente porque ella era un genio. Yuna sintió que eso era increíble y acabó comparándose con Rose. Rose percibió las emociones de la chica, quien, cabizbaja, reveló: quiero ser útil para Fio. A veces puede ser torpe y también
también un poco imprudente, pero siempre es directo, valiente y agradable. Para permanecer a su lado, necesito volverme más fuerte. Al escuchar lo que parecía una declaración de amor, Rose sonrió maliciosamente. Abrazó a la chica, preguntando en secreto: «¿Te gusta Fio, verdad?» Yuna se sorprendió con la pregunta, sonrojándose. Respondió con sinceridad: «Sí, creo que tal vez me gusta». Rose sonrió al escuchar a la chica y comentó que seguro Fio se convertiría en un buen hombre. Disculpándose por ser grosera, Yuna preguntó si Rose le gustaba a alguien. Rose negó. Rápidamente: «Hay chicos que me coquetean, pero realmente no entiendo eso que es el romance». Yuna no podía culpar a Rose, pues sabía que los magos de la corte tenían grandes responsabilidades. Al escuchar a la chica hablar sobre su antiguo empleo, Rose reveló que había renunciado para no trabajar demasiado. Al escuchar a Rose, Yuna dejó de lavarse el cabello, sorprendida. «¿Eh? ¿Te renunciaste?» Rose le dijo a la joven que culpaba al rey por no darle vacaciones. Yuna frunció el ceño, pues nunca había oído de alguien que renunciara a esa posición. Preocupada, preguntó si el reino no se vería sumido en el caos. Dado que Yuna estaba preocupada, Rose preguntó si le gustaría asumir el puesto. «Puedo escribirte una carta de recomendación». Yuna rápidamente negó, aunque Rose realmente pensaba que la chica encajaba en el puesto. Mientras cambiaban de tema, el día llegó a su fin. Al día siguiente, Fio y Yuna siguieron a Rose por el bosque. Rose preguntó si el joven estaba seguro de que estaba listo. Fio confirmó, ya que el entrenamiento sería inútil si no podía aplicarlo en combate real. Confiados, la pareja declaró que definitivamente traerían, cuando volvieran, la parte de un monstruo de primera clase para ser promovidos. Rose miró a la pareja con ternura, pidiendo que no se entusiasmaran. Declaró que ya había preparado todo. Tan pronto como llegaron a un claro, el grupo se encontró con una serpiente gigante atrapada en una jaula de fuego. La serpiente abría la boca intentando morder al grupo, pero no lograba liberarse. Fio se emocionó al ver la serpiente. Esta era diferente, la que Rose había capturado esa mañana, perfecta para que tuvieran una revancha. Al ver cómo Rose les había dado esta oportunidad, ambos mostraron valor para luchar, usando magia para volar. Rose hizo la cuenta regresiva para liberar el sello que mantenía a la serpiente atrapada. Con confianza, Yuna gritó: «Fio, vamos a ganar esta vez». Fio se sorprendió con el valor de su amiga, pero se sintió motivado. «Vamos». Rose comenzó la cuenta regresiva, pero antes de terminar, liberó al monstruo. La serpiente gigante atacó mientras la pareja aún no estaba preparada. La cola de la serpiente golpeó el suelo cerca de Yuna, asustándola. Fio logró saltar hacia atrás. El cielo, la protagonista, les recordó combates reales e irregularidades que siempre ocurren. Ese es el campo de batalla. Phil y Yuna ahora se enfrentaban a un enemigo real. El monstruo serpiente parecía gritar, liberando una gran cantidad de energía sobre sus colmillos. Fio, apresuradamente, usó el fortalecimiento mágico en todo su cuerpo. Se lanzó contra la gran serpiente morada, con espinas rojas, llamando su atención. El joven logró saltar entre el cuerpo de la serpiente, esquivando su cola. Se preparaba para atacar, recordando que en el pasado apenas había logrado rasguñar a un monstruo como ese. Inesperadamente, la serpiente mordió en dirección a la espada de Fio. Con mucho esfuerzo, el joven logró impedir que los colmillos de la serpiente avanzaran. Gracias al entrenamiento, el joven estaba logrando seguir los movimientos de la bestia. Al mismo tiempo, Yuna, con los ojos cerrados, utilizaba un fortalecimiento para aumentar su poder. En la punta de la vara de madera de Yuna surgió una antorcha de fuego. La antorcha se desprendió del bastón, formando bolas de fuego que se estacionaban alrededor de la chica. Al ver las acciones de Yuna, Rose la observó, creyendo que su plan podría ser bastante divertido de ver. Fio, tras bloquear el ataque de la serpiente, retrocedió. Sin embargo, vio que la batalla no sería fácil. La gigantesca cola de la serpiente fue lanzada contra él en un ataque aplastante. Fio logró actuar a tiempo, saltando hacia atrás y esquivando el ataque. Tan pronto como se recuperó, saltó a una altura por encima de la serpiente, cargando el ataque con el movimiento de caída. Fio blandió la espada, golpeando a la serpiente con el ataque. La serpiente gritó de dolor. Rose se emocionó al ver el ataque de Fio. Incluso ella no podía hacer un corte tan bueno sin magia. La serpiente no sería herida por un ataque sin convicción. Satisfecha, aplaudió para felicitarla. En ese momento, Yuna suspiró, terminando las preparaciones. Ella le dijo a Fio que retrocediera. Fio vio a Yuna asumir la línea de frente. Yuna había aprendido algo. Lo que era necesario era el calor. Mientras hubiera fuego, el calor podría generarse infinitamente. A pesar de que Rose generaba y controlaba calor con su propio cuerpo, Yuna sabía que aún no podría hacer tal cosa. Por eso, había decidido generar calor y reunir diversas fuentes de él. Las bolas de fuego que giraban alrededor de la chica se elevaron y formaron un torbellino sobre ella, creando un remolino. Y Yuna declaró:
desabrochar 0, brote carmesí. Del torbellino de fuego creado en el cielo, diversas semillas de fuego cayeron sobre la gigantesca serpiente. Las llamas que caían sobre la serpiente quemaron cada parte de su carne y pronto la envolvieron completamente. Yuna inmediatamente le pasó la vez a Fio. El espadachín comprendió el mensaje y avanzó, tomando impulso. Saltó para un golpe final. La espada cortó a través del enemigo y pronto la serpiente gigante fue derrotada. La mitad de la serpiente cayó cerca de Yuna, quien había tenido grandes méritos en la batalla, y respiraba pesadamente debido al cansancio, al igual que Fio. Se quedaron frente al monstruo que habían derrotado y lo dividieron en varias partes. La cabeza de la serpiente parecía moverse inesperadamente. Sin embargo, con la punta de la espada, Fio se aseguró de que nunca más se movería. Yuna corrió rápidamente hacia Fio y con gran entusiasmo saltó sobre él para darle un abrazo. ¡Lo logramos! Con mucho cariño, Fio agradeció a Yuna y la abrazó de vuelta. Rose tuvo que interrumpir la demostración de afecto para elogiar el buen trabajo de la pareja. No está mal, ¿verdad? Al ver a la profesora que los había enseñado, Phil y Yuna se animaron. Sin embargo, fue en ese momento que se dieron cuenta de que todavía estaban abrazados y se empujaron mutuamente avergonzados. Actuaron como si nada hubiera pasado. Fio era quien agradecía a Rose, pero en medio del agradecimiento simplemente cayó al suelo. Yuna rápidamente revisó la condición de Fio, quien, aspirando, reveló que había bajado la guardia, preguntando si el chico estaba bien. Rose reveló que estaba impresionada con cuánto había mejorado en un corto periodo de tiempo. También elogió la idea de Yuna de crear bolas de fuego para usarlas posteriormente. Has hecho algo que desafía todo lo que los magos deben saber. A pesar de que eso fuera un cumplido, Yuna declaró que, a diferencia de Rose, aún necesitaba tiempo para las conjuros, por lo que usaría la magia de la mejor manera posible para compensar lo que aún le faltaba. Rose no podía creer que todavía fuera tan tímida, revelando que Yuna era la única persona aparte de ella que podía usar la habilidad Broto Carmesín. Rose la recompensó, permitiéndole convertirse en una verdadera procuradora de la magia. Al escuchar las palabras que la alentaban, Yuna intentó contener el llanto, pero sin éxito. Antes de sentirse positiva, anunciando que su parte terminaba allí, Rose se despidió de la pareja, recordándoles llevar partes del monstruo como prueba de la subyugación. Sin embargo, antes de que Rose se fuera, la pareja la llamó fervorosamente y Yuna agradeció. Gracias de verdad por todo lo que hiciste. Fio completó el agradecimiento. La próxima vez nos encontraremos cuando seamos aventureros de primer rango. Lo juro. Rose, al escuchar a la pareja, solo sonrió y siguió su propio camino. Más tarde, Fio y Yuna entregaron el colmillo de la serpiente a la guilda de aventureros en la capital real y, con seguridad, recibieron sus licencias de aventureros de primer rango. Eventualmente, los dos crecieron y se convirtieron en aventureros bien conocidos, incluso en la capital real, aunque esa es una historia para el futuro. Esa noche, Rose aprovechó que estaba sola para tomar un baño en su gran bañera. Ahora, podía cantar tan alto como quisiera mientras se relajaba en el agua caliente. Luna y Phil no eran malas personas, pero a ella aún le gustaba así. Cuando era maga de la corte, Rose trabajaba con los demás, pero nadie se llevaba bien con ella. Sola, no necesitaba dudar de nadie, así como no tenía que estar en guardia. Para ella, la vida era más fácil de esta manera. Sumergiéndose en el agua, se preguntó qué haría al día siguiente. En un castillo, se podían escuchar sonidos salvajes. Un hombre de cabello largo yacía en una cama, acompañado de varias mujeres hermosas. Un hombre interrumpió su diversión. Sin embargo, sigue siendo tan vigoroso como siempre. Lord Seven. Al escuchar el comentario y que alguien lo llamara por su nombre, Seven exclamó: «Deja de llamarme así». Él era el séptimo emperador del Imperio Sandrice, Seven Sandris. El hombre se disculpó por haberlo dejado escapar, ya que había estado al lado de Seven desde la infancia. Después de enviar a las mujeres a irse, el emperador preguntó qué quería Beldant. Esperando que el emperador se vistiera, Beldant reveló que la fuerza de ataque enviada a la frontera estaba preparada. Todo el imperio estaba listo para partir. Sirviendo una gran copa de vino, Seven elogió la rapidez, pero el propio Beldant entregó los créditos al emperador. Incontables voluntarios se reunieron, clamando que no temen perecer por él. Con esos soldados añadidos a los nuestros, lograremos atravesar las bestias de la frontera con facilidad. Al escuchar al consejero, Steven sonrió, miró por la ventana y reveló su intención. Conseguiremos tomar el reino de Verdesia antes de que lo noten. La voluntad del emperador se vio al apretar la copa. Aplastaremos a los monstruos de la frontera y pavimentaremos nuestro camino con ello. La gente de Verdesia caerá en la confusión y expondrá una debilidad fatal. Abriendo los brazos, deseó en voz alta: «Estaré esperando, Verdesia. Dejen que el poder del gran emperador Sandrice haga que su necedad reconozca su debido lugar». Al día siguiente, Rose se estiró, culpándose por haber dormido demasiado otra vez. La luz del sol era agradable, pero solo veía nubes cargadas. Dejando de lado el baño de sol, corrió al bosque a patrullar. Mientras tanto, usando binoculares, un explorador observaba lobos negros y avisó
regresó al grupo montado a caballo. El líder del grupo afirmó que eliminarían a los monstruos y llamó a alguien llamado Darren. Darren asumió el liderazgo y gritó: ¡Vamos! Los lobos se sorprendieron con el ruido de las cabalgadas. Darren levantó la espada, atacando a uno de los lobos por sorpresa. Al igual que él, los otros invasores atacaron a los lobos y eliminaron toda la manada. Bajando del caballo, Darren, el joven de cabello castaño con un dibujo de rayo, disfrutó de la brisa con el vicecapitán Isaac. Isaac, un hombre más serio de cabello gris, era el vicecapitán de la primera división del Imperio Sandrice y un soldado de primera clase. Isaac le dijo a Darren que no bajara la guardia. Los grupos son peligrosos, pero aquel aún era solo un monstruo. De segunda clase, el verdadero problema estaba al frente, con sucesivas batallas contra monstruos esperándonos, mientras el resto del grupo cavaba hoyos para esconder los cuerpos de los lobos. Darren, portador del tercer asiento de la primera división y un soldado de casi primera clase, asintió. De repente, un miembro de la banda corrió hacia Isaac, avisando que habían encontrado nuevos monstruos, una serpiente de 100 metros. Isaac frunció el ceño. Muchos miembros del grupo se preocuparon, ya que ese era un monstruo de primera clase. Sin embargo, Isaac sonrió. No teman. Sigan el entrenamiento. Puede que no seamos capaces de derrotarla solos, pero tenemos aliados. Montando en el caballo, bramó: por la voluntad del emperador Sandra, despejen el camino. La serpiente estaba devorando un gran animal y fue sorprendida cuando magias crearon cadenas, atándola a tacos de madera. Los miembros del grupo la tiraban de todos lados. Temblaban ante la fuerza de la serpiente. Magos, en la línea de fondo, fortalecían los brazos de los soldados con encantamientos, reforzando sus espadas. Darren avanzó con confianza, y rápidamente diversos ataques con espada cayeron sobre la serpiente, que, inmovilizada, no pudo defenderse. En instantes, la serpiente fue abatida. Darren suspiró y guardó la espada. Isaac felicitó al joven por coordinar a todos, dejándolo alegre. Sin embargo, Isaac le recordó nuevamente que permaneciera alerta, ya que ya estaban dentro del territorio del reino de Verdesia. Al escuchar la información, el grupo se puso ansioso. El secreto era la clave de la misión, y no podían ser descubiertos para no arruinar la estrategia del emperador. Valientemente, Isaac declaró: por el amor del emperador, entreguemos nuestras vidas a nuestro deber. En ese momento, una joven de cabellos rojos apareció detrás de él. Miró hacia atrás, confundido. Rose observó al grupo, preguntando qué estaba sucediendo. Isaac desmontó del caballo, comentando que no pensaba encontrar a un humano en un lugar tan remoto. Preguntó si la chica era una indigente debido a su equipo ligero. Cruzando los brazos irritadamente, Rose afirmó tener 18 años y no ser más una niña. Al ver que ella no había entendido la situación, Isaac sintió pena. Rose escuchó a Isaac desenfundar la espada mientras pedía que ella no lo odiara. Esto es por nuestro emperador. Deja que yo, Isaac, te entregue un fin rápido. Rose bufó, irritada al escuchar sus palabras. La ira la incendió. Isaac quedó chocado con el poder de la joven, tan poderoso que hizo retroceder a Darren. Isaac rápidamente gritó: prepárense para la batalla. Con una mirada incrédula, el vicecapitán se preguntó quién era esa mujer que se parecía a la capitana Ivy, o incluso podría ser más fuerte. Rose no sabía quiénes eran ni de dónde venían. Sin embargo, creando llamas, los advirtió que no se arrepintieran de sus palabras. Preparándose, Isaac se quitó la capa, sostenía la espada, mientras los numerosos miembros de la caballería rodeaban a Rose. Darren temblaba, pero Isaac le ordenó mantener la compostura. Encaró a la joven de cabellos rojos y le recordó al joven: no podemos dejar que nadie que nos vio quede vivo. Observando, Isaac Rose se dio cuenta de los tatuajes tribales que tenía en el cuello, moldeando las llamas para crear un fénix. Ella preguntó si el hombre era del Imperio Sandreis. A pesar de confirmar la información, él advirtió que no la dejaría informar al reino. La protagonista se encogió de hombros, burlándose: tan idiotas como siempre. ¿No son ustedes los que decidieron eso? Ignorando a todos, usaron cadenas mágicas para atraparla. Sin embargo, esto solo hizo que Rose sonriera. Los magos intentaban tirar de las cadenas con sus bastones, burlándose. Isaac preguntó si estaba tan distraída que no notaba la magia de encadenamiento de los magos. Pensé que había sentido una fuerte presencia por un momento, pero parece que no necesito preocuparme. Extendiendo la espada, la apuntó hacia Rose. La protagonista, sin embargo, solo sonreía. ¿Preocupación? Quizás tengas razón. No necesitas preocuparte. Viendo su sonrisa, Isaac fruncía el ceño, creyendo que ella estaba fingiendo ser dura. Rose entonces concluyó: incluso si te preocupas, tu destino no cambiará. La magia de fortalecimiento en Rose explotó como la llama de una gran hoguera. Las cadenas rápidamente comenzaron a derretirse, la magia disolviendo. Isaac se quedó impactado con lo que vio. Rose rápidamente se liberó de las ataduras y con confianza afirmó: yo soy la que debo decidir si los dejaré vivos o no. No piensen que pueden entrar en mi tierra y salir impunes. Darren se unió a Isaac, constatando que la enemiga no podría ser tratada por medios normales. Isaac estuvo de acuerdo y ordenó a todos: retrocedan.
procedan. Yo y Darren nos encargaremos de ella. Isaac sabía que una ayuda mediocre no serviría en un enfrentamiento de fuerza. Controlar el campo lo definiría todo. Rose observó que solo 2 personas quedarían para enfrentarla. Se sintió insatisfecha, ya que no podría acabar con todos de una vez. Al escuchar las burlas, Darren fue provocado con éxito. Avanzó rápidamente, lanzando un golpe de espada con extremo poder. Rose esquivó el ataque mientras elogiaba. ¡Oh! ¡Impresionante velocidad! Al ver cómo la joven esquivaba y aún se burlaba, Darren apretó los dientes. Darren continuó atacando. Sabía que estaba enfrentando a una maga, pero no entendía cómo ella esquivaba los ataques tan fácilmente, especialmente por un margen tan pequeño. Rose esquivaba los ataques a tal punto de verlos a centímetros de su rostro. Cansado después de errar tantos ataques, Darren se secó el sudor. «Deja de jugar conmigo». Rose se detuvo y analizó al joven. «Entre la primera y la segunda clase debe ser un semiprimer clase, ¿no?». Se burló, recordando a Fio y Yuna. «Mis estudiantes deben ser más fuertes que tú». Darren apretó los dientes, pero escuchó la voz de Ice. «Darren, retrocede». Antes de que Darren se diera cuenta, la espada de su maestro pasó repentinamente por encima de él, enfrentándose a una espada de fuego. Isaac apretó los dientes al ver que la joven bloqueó su ataque. Rose elogió el trabajo en equipo. Por cierto, obligarme a usar la espada llameante no es un pequeño logro. Darren rodeó a Rose intentando atacarla mientras estaba en medio del combate. La estocada se acercó rápidamente, pero Rose dio una patada hacia atrás que lo golpeó. La espada voló de la mano de Darren y giró en el aire, antes de que él pudiera notar que el pie de Rose también lo había golpeado. Darren voló lejos, cayendo pesadamente al suelo. Isaac se preocupó por Darren mientras Rose sonreía, ya que él había sido muy lento. Isaac se irritaba aún más, pero la joven solo hacía un puchero provocando, mostrando que comparar fuerzas era inútil. La espada llameante envolvió la espada de Isaac rápidamente. La espada se volvió difícil de sostener mientras se derretía. Mientras aún estaba sorprendido, Isaac sintió algo lanzándolo hacia un lado. Rose había golpeado su espada y lo había empujado junto con ella. Isaac fue más rápido que Darren y notó el ataque que venía en su dirección. Sin embargo, no esquivó la patada alta y mientras el joven volaba lejos, Isaac solo se detuvo al chocar contra un árbol. Tan pronto como el vicecapitán cayó al suelo, varios miembros del grupo corrieron para rescatarlo, tomando la espada de Isaac. Rose bromeó. Como se esperaba de compañeros militares, son muy coordinados. Aún así, no me van a derrotar. Tosiendo pesadamente, Isaac preguntó quién era ella. La protagonista solo sonrió y respondió vagamente. A quien realmente sabe, le importa saber quién soy. Lanzó la espada al aire y la hizo caer cerca de Isaac, declarando, no necesitan saber el nombre de quien puso fin a sus vidas. Isaac se quedó boquiabierto al ver a la joven elevarse en el cielo envuelta en fuego. Supo, en ese momento, que no estaba mintiendo. El reflejo del fuego estaba presente en los ojos de Isaac, moldeando las llamas con las manos. Rose declaró, tercer florecimiento, Verónica Roja. Una lluvia de fuego cayó de la mano de Rose en dirección a los soldados del imperio enemigo. Cada uno de ellos fue golpeado, y ante el dolor, gritaron, aún sin voz. Darren fue alcanzado por el fuego. Vio el resplandor rojo envolverlo todo y a todos. Isaac, en medio de las llamas, trató de sobrevivir, aún incrédulo. Imposible. Somos el orgullo del emperador de Sandrais. Aún así, cayó sin poder alcanzar la espada. Cuando todos cayeron, Rose instaló los dedos. La protagonista caminó hacia el cuerpo de Isaac y sonrió. Solo estoy bromeando. El fuego solo quemó el oxígeno y lo hizo desmayar. Quizás simplemente aún no lo sepas. Como le habían irritado, Rose tomó una larga cuerda. Dejaré que mis amigos del imperio se ocupen de ti. Miró la cantidad de personas que serían interrogadas y comentó, aunque nadie la escuchara. Exprimirán cada gota de información de cada uno de ustedes. Más tarde ese día, Rose contó toda la historia al rey. Brown suspiró al ver cómo la chica había pasado por tanto. Reveló que estaban, actualmente, investigando a los soldados capturados, pero nadie parecía querer cooperar, mientras Rose pensaba en qué hacer. Brown agradeció su cooperación y por haber puesto fin a la crisis, quiso regalarle algo. Rose rechazó la oferta, afirmando que solo luchó porque invadieron sus tierras, y luego se despidió. Brown intentó detenerla, preguntando cómo estaba la vida en la frontera. Eso la llevó a hablar y revelar que todo estaba bien y que incluso era relajante no tener trabajo. Sin embargo, Rose sintió que Brown quería decir algo más, casi suplicando. El rey preguntó si no pensaba en regresar. Se sentían a salvo en la pantalla mientras eran blancos de Sandrai. Sin
Sin embargo, Rose negó firmemente, lo que hizo que Brown casi llorara al recordar cómo la protección del país estaba en mal estado. Rose culpó al propio rey por alejar a todos y le recordó: Eldrus ya está en la capital real y estoy segura de que si regreso, él huirá y me echará todo el trabajo a mí. Presionando al rey, Rose parecía enloquecer, pero lo hizo entender que hablaba la verdad. En ese momento, una persona fumando un cigarro entró en la sala de audiencias comentando: parece que la buena discípula entendió a su maestro. Al reconocer la voz de Eldrus, Rose apretó los dientes, mirando al maestro desinteresado que volvía a fumar. Él le pidió que lo llamara maestro. Incitada por la ira, Rose se lanzó contra Eldrus. Inesperadamente, él paró su golpe con una sola mano. Con una leve sonrisa, preguntó si extrañaba sus entrenamientos. Para atacarlo, rechinando los dientes, ella reveló haberse decidido a golpearlo al menos una vez cuando se encontraran y lo corrigió. Tú ni siquiera me entrenaste adecuadamente alguna vez. Rose levantó la pierna, lanzando varias patadas altas contra Eldrus, que desviaba hábilmente mientras la provocaba, haciéndola aún más irritada. Brown llevó las manos a la cabeza y suspiró, pidiendo que dejaran de causar confusión, especialmente la joven incontrolable. Rose se detuvo al escuchar al rey y terminó oyendo al maestro alabarla. ¡Buena chica! Sin embargo, esto la irritó nuevamente, haciendo que el rey tuviera que intervenir e incluso ordenar a Eldrus que dejara de fumar. Eldrus llevaba en el brazo una pulsera dorada, marca de los magos de rango especial. El mago de la corte, Eldrus, era un hombre que se decía estar en la cúspide de varias profesiones, incluyendo la de los magos y los aventureros. Ahora que Rose había abandonado la corte de magia, Eldrus se había convertido en el único mago de rango especial afiliado al país. En cuanto ambos se calmaron, Brown tomó la palabra. Pidió que Rose permaneciera en la capital hasta que las cosas se calmaran. No hay garantías de que las fronteras no sean atacadas. Quiero que participes en la defensa como antes. Además, estoy preocupado por ti. La joven pensó un poco. Para ella, no importaba cuántos débiles se reunieran, nadie sería rival. Sin embargo, estando en la capital, no tendría que estar en guardia todo el tiempo. Aún así, agradeció la preocupación y afirmó estar bien donde estaba. Sabía cuál era el objetivo del reino de Sandraise, probablemente avanzar por la frontera poco resguardada, exterminando monstruos en el camino y después lanzar un ataque a la capital real. Pero ahora que la unidad que ellos se despacharon, desapareció. Deben confirmar el éxito o el fracaso de la operación e intentar otro enfoque. Rose creía que la posibilidad de que el reino Sandraise enviara otra fuerza a gran escala era pequeña. Ella quería descansar hasta que los idiotas del país enemigo tomaran una decisión. A pesar de las preocupaciones del rey, declaró que no podría satisfacer las expectativas y se despidió. La joven se marchó sin mirar hacia atrás. Eldrus y Brown la observaban. El maestro sonrió y encogió los hombros, tratando a la discípula como un fastidio. El rey suspiró, sabiendo que Rose no tenía intención de abandonar la frontera por el resto de su vida. Eldrus sabía que la discípula era lo suficientemente patriota como para no abandonar el país, pero aún así, el rey se encontraba sin suficientes piezas para luchar. Brown reconocía la debilidad. Hasta ahora, la frontera estaba protegida por los monstruos, con Sandraise exterminándolos deliberadamente. La tierra fronteriza no podía ser ignorada por más tiempo. El rey sabía que no podían mover a los guardias de la capital a la frontera, así como no podían enviar al capitán o a Eldrios allí. Si Sandraise atacaba por el bosque del oeste, terminarían yendo a la casa de Rose. Algo iba a suceder, pues no se rendirían tan fácilmente. Al final, el maestro de Rose reconoció que era ella quien iba a hacer el trabajo que necesitaban que alguien hiciera, a pesar de haber dejado la corte. En cualquier caso, el rey no quería dejar tal tarea solo a Rose, a pesar de lo fuerte que ella era. Eldrius, necesito que encuentres una solución como mago de la corte de rango especial. Eldrius asintió perezosamente, afirmando que trabajaría en un área desconocida para el rey. Brown, el emperador enemigo, golpeaba furiosamente el brazo de la silla. ¿Está diciendo que el equipo de reconocimiento fue aniquilado? Belden le aseguró que aún no habían confirmado la información, pero el hecho de que no habían regresado en la fecha prevista significaba que había ocurrido un desastre. El emperador se llevó las manos a la cabeza, imaginando lo que había sucedido. Se levantó furiosamente, gritando contra el consejero. Los que enviamos eran fuerzas de élite de nuestra primera división del ejército. No hay forma de que hayan sido derrotados por simples monstruos de la frontera. Belden temblaba ante la voz del emperador e intentó justificar. Dejaron algunas informaciones sobre la región, pero no podemos enviar más tropas descuidadosamente. Choqueado por la decisión del consejero, Seven Sandrathi tomó una decisión: enviar a Ivy. La orden sorprendió a Belden, ya que esta era la capitana de la primera división. Seven confirmó su orden. Exactamente, ella es una soldado de rango especial. Los monstruos de la frontera no son rivales para ella. Deja que investigue qué ocurrió con el equipo.
Belden intentó oponerse a las órdenes del emperador, recordando que las defensas de la capital imperial quedarían desprotegidas sin la presencia de Ivy. Sin embargo, fue silenciado por el emperador. Seven estaba furioso, sus ojos afilados y el ceño fruncido, incluso estando ella viva. Todavía tendré 4 soldados leales de rango especial fuera de la capital imperial. Además, esos idiotas en Verdesia no tienen el valor de hacer un movimiento por su cuenta. Belden bajó la cabeza, obedeciendo la orden del emperador. A pesar de eso, en su mirada había cierta preocupación. Los capitanes de las 5 divisiones del ejército eran soldados que poseían el título de rango especial. Eran lo suficientemente poderosos como para derribar un país entero por sí solos. Sin embargo, aún así, Belden tenía un mal presentimiento sobre lo que iba a suceder. Eldent se preguntaba si, posiblemente, un poderoso monstruo desconocido había tomado la frontera para hacerla su residencia. Ese monstruo, que Belden no conocía, actualmente estaba conversando con los aldeanos del reino de Verdesia, a quienes no había visto en algunas semanas. De vuelta a su residencia, Rose derribó varios libros sobre la mesa. Se sentó en el balcón, presumiendo de su visita a la capital real, que le había ayudado a recopilar más libros mágicos que aún no había leído. Esperando que aquel día fuera tranquilo, decidió sentarse, leer y descansar. Rose continuó hojeando su libro. Sin embargo, un temblor ocurría de vez en cuando, incluso moviendo su café. Miró hacia el bosque y las montañas. Irritada, cerró el libro, preguntándose qué estaba ocurriendo. Ahora, Rose voló por el lugar. Había una presencia que no podía ser ocultada. Ella creía que alguien de rango especial había sido enviado por causa de los soldados eliminados. La protagonista miró hacia el bosque, hasta encontrar una ubicación. Descendió entre los árboles y miró a su alrededor. A pesar de que las personas estaban escondidas, sabía que intentaban atraerla, liberando una cierta cantidad de presencia. Como el grupo que encontró el otro día usaba capas que les hacían esconderse en la oscuridad, imaginó que pensaban que esconderse en el bosque les daría ventaja. La protagonista extendió los dedos y creó fuego, advirtiendo: «No sé quién está ahí, pero es mejor que se rebele. Si no obedecen, voy a quemar todo el bosque con ustedes juntos». Inesperadamente, la sombra debajo de Rose comenzó a moverse, y una presencia mágica surgió de allí. Una lanza afilada se alzó desde la sombra, atacándola. Sin embargo, Rose logró sujetar la lanza antes de que la impactara. En ese momento, la sombra de Rose comenzó a moverse y pareció sonreír. «Si hubieras saltado o esquivado, mi espada te habría atravesado de alguna manera». Rose sonrió de vuelta, sabiendo claramente que la sombra la seguiría a donde fuera. Al ver cómo la chica ya había analizado todo tan rápidamente, la persona detrás de la sombra se sorprendió. Rose entonces se enfrentó a la sombra, moviendo las llamas para hacerla retroceder. También las sombras dejaron el suelo y se transformaron en una persona. La mujer que se formó parecía impresionada con las acciones de Rose y preguntó si era, por casualidad, de rango especial. La protagonista miró a aquella mujer de cabellos puntiagudos. Debería ser una usuaria de manipulación de sombra. A pesar de conocer su existencia, era la primera vez que encontraba uno personalmente. La mujer de ojos afilados miró a Rose con interés y preguntó si era quien había hecho que sus subordinados no regresaran al imperio. Quiso saber si la joven acaso usaba la magia entregada al enemigo. Desinteresada, Rose reveló no tener obligación de responder. Mientras las dos caminaban en círculos analizando a la otra, Rose preguntó si la mujer era del imperio Sandrey. Sin embargo, aunque devolvió la misma respuesta que Rose le había dado, la mujer quiso presentarse. «Soy Evie Balan, capitana de la primera unidad del ejército imperial de Sandrey». Al ver a la mujer empezar a envolverse en sombras, Rose utilizó de inmediato el tercer desabrochar, aumentando el tamaño de sus llamas. Evie, no obstante, ya había creado una espada de sombras y se acercó a ella para impedir que usara magia. Rose logró esquivar la espada, aunque por poco, y decidió retroceder para intentar descubrir cuál era la estrategia de la enemiga, pero tan pronto como tocó el suelo, su sombra comenzó a moverse. Evie sonrió y utilizó la habilidad Prisión de la Sombra. La sombra de Rose se deformó y, como una cuerda, la ató al suelo. Evie aprovechó la sorpresa de Rose para acercarse y la atacó con un pesado puñetazo que la hizo volar lejos. A pesar de las ataduras, la protagonista cayó pesadamente al suelo. Habiendo ganado la lucha, Evie se preocupó por haber exagerado, ya que necesitaba capturar a la enemiga viva para obtener información. Se acercó a Rose tratando de verificar si aún estaba viva. Sin embargo, tan pronto como se acercó, pilares de fuego surgieron del suelo, bloqueando su camino. Evie quedó en shock al ser rodeada y descubrió que la adversaria había
había plantado semillas de fuego incluso mientras era atacada. Una pequeña llama aún estaba presente en la mano de Rose, que se levantó molesta por haber estado tan cerca y no haber tenido éxito. Sonrió ante el hecho de casi haber convertido a Evie en carbón. Ignorando el susto, Evie trató de recomponerse. Jejeje, no seas engreída, vamos a divertirnos un poco más. Se lanzó hacia Rose, pero la protagonista no tenía forma de actuar como una verdadera adversaria. Tal mujer de apariencia tonta no podía siquiera utilizar el refuerzo mágico en todo su cuerpo, y aún así creía que podía igualarla. La magia de las sombras era una amenaza, pero Rose ya había descubierto que la especialidad de la enemiga era el combate a corta distancia. Mientras intentaba evitar que la enemiga se acercara, Rose vio a Evie desaparecer inesperadamente. Evie apareció debajo de Rose y le agarró el brazo. La protagonista rechinó los dientes, tratando de soltarse, pero con una sonrisa confiada, Evie logró golpearla con una patada y lanzarla hacia arriba. Inmediatamente, diversos látigos de sombras surgieron, atacando a la protagonista. Evie se levantó, avanzando hacia ella mientras las sombras la envolvían. Con el brazo rodeado por sombras, lanzó un poderoso puñetazo. Rose fue golpeada sin poder defenderse y cayó al suelo como un meteoro. Rose sintió el dolor de ese golpe en su estómago. Gracias al refuerzo mágico, el daño había sido mínimo. Pero lo que le irritaba era el hecho de que su ropa ahora estaba sucia. Ivy analizó la situación y pensó internamente: para una maga que usa fuego, está siguiendo bien mis movimientos físicos. Esa magia de apariencia peligrosa que estaba a punto de usar parece requerir algo de tiempo de carga, lo que la hace difícil de emplear. Aún así, Ivy tenía confianza en que, cuando llegara la noche, dominaría la lucha. Por eso, solo pretendía ganar tiempo. De inmediato, preguntó si la chica necesitaba curar sus heridas, ya que podía esperar. Sin embargo, Rose solo desvió la mirada. Ivy sintió el peligro a tiempo y retrocedió cuando un poderoso ataque de viento cortante impactó el lugar donde estaba. Irritada, Rose se preguntó por qué un intruso había llegado vestido con su armadura. Alf levantó la espada. «Estás herida, mi esposa. Yo, Alf Landmilk, he venido a rescatarte». La protagonista puso los ojos en blanco al ver la llegada de Alf. Eve, por otro lado, se quedó impactada al ver a Alf, que parecía brillar como un sol gracias a su cabello y espada dorado. Irritada, Eve preguntó si esos eran los refuerzos de Rose, pero la protagonista negó. Ni siquiera conocía a ese hombre. Alf se acercó rápidamente a Rose, preguntando si acaso había entendido mal la situación. Irritada, la protagonista preguntó qué hacía él allí. Alf reveló que el rey lo había enviado para ayudarla a proteger la frontera. Mientras los dos conversaban, Eve esperaba hasta cierto punto. ¡Ya basta! No puedo lidiar con dos rangos especiales sola. Miró a la protagonista, ahora entendiendo su identidad. Esto no está bien. Maga de rango especial, Rose Freeman. Mirando al rubio, Ivy lo reconoció como el aventurero de rango especial Alf Landmilk. A pesar de que era extraño que un mero aventurero hubiera aparecido allí, Ivy comentó que tenía sentido si él y Rose estaban en una relación especial. El comentario irritó a Rose, que rápidamente negó cualquier involucramiento con Alf. Aunque no le importaba, Ivy advirtió que informaría de la presencia de los dos. Descendiendo a las sombras presentes en el suelo, se despidió de Rose y con una mirada afilada reveló su deseo de volverse a encontrar. La protagonista todavía intentó alcanzar a Ivy antes de que ella entrara permanentemente en las sombras, pero fue demasiado tarde. A toda prisa, Alf apuntó a aquella sombra, preguntando qué era eso, que nunca antes había visto. Suspirando, Rose se quejó de cómo eso se estaba convirtiendo en un problema. Aún confundido, Alf preguntó: «¿Qué pasa, cariño?». Recordando no llamarla así, Rose lo culpó por su aparición. La posibilidad de que ellos avancen por la frontera ahora es casi nula. Alf se quedó confundido y preguntó por qué la culpa era de él. Rose respondió lo obvio: el enemigo no atacaría un lugar donde hay dos individuos de rango especial estacionados. Aún así, pensativa, comentó que los aventureros no contaban como parte de la fuerza militar de un país, pero la presencia de Alf podría hacer a Sandrais. Pensar que Sandrais ya había establecido una cooperación con los aventureros. Originalmente, Sandrais se buscaba avanzar por la frontera para atacar por sorpresa la capital por su retaguardia. El plan debía ser enviar una pequeña fuerza de élite para causar caos en la capital real y aprovechar esa oportunidad para enviar la gran fuerza del ejército por la parte frontal. Sin embargo, con la sospecha de que aventureros estaban involucrados, el plan ya no era viable. Curioso, Alf preguntó qué sucedería ahora. Rose afirmó que el plan más probable sería reunir una cantidad masiva de suministros, además de un gran número de soldados para un ataque frontal. Alf se mostró impactado por la posibilidad, pero Rose le recordó las partes más terribles de una guerra. El hecho era que la posibilidad de que Sandrais eligiera ese método había aumentado y eso era un problema. Alf estaba sorprendido por todo lo que Rose decía, casi llorando, realmente creyendo que habría sido mejor no haber ido a ayudarla. Furiosa, ella lo culpó aún más. Todo era culpa suya por hacer una entrada tan llamativa.
Visein. Si hubiera sido menos llamativo, habríamos podido capturar a esa mujer y obtener más información. Alf comenzó a llorar, tratando de disculparse con ella. Rose jugueteaba con su propio cabello, desviando la mirada para decir que si el emperador de Sandreis fuera sabio, reconsideraría la guerra. Era por eso que ella mandaba a Alf a implorar a los cielos. Sin embargo, Alf afirmaba que no volvería a casa, lo que la dejó extremadamente sorprendida e irritada. Alf reveló que el rey había ordenado que se quedara en la frontera por al menos una semana y que incluso había recibido el pago por adelantado. Por eso necesitaba trabajar. Rose se mostró impactada por el plan del rey, bajó la cabeza y agarró la capa de Alf por la parte delantera, gritando furiosamente: «Cualquiera que perturbe mi vida pacífica necesita irse de aquí». Mientras el sol aún estaba por ponerse, Ivy había regresado al palacio del emperador de Sandraise. Contó todo lo que había sucedido, hasta el hecho de que había dos individuos de rango especial en la frontera y que debían haber capturado o eliminado a los miembros de la primera unidad. Tras relatar todo, Ivy observó al emperador. Había una aura extremadamente oscura a su alrededor. Seven Sanders se puso furioso hasta el punto de que sus ojos se tornaron rojos. ¿Por qué ellos tienen poder militar en la frontera? Ivy no tenía respuesta para la pregunta, pero afirmó que si él ordenaba, todos serían enviados a eliminarlo. La furia momentánea de Seven disminuyó hasta que cerró los ojos, ordenando silencio. Afirmó que estaba pensando. Ivy solo bajó la cabeza, suspirando internamente, pues realmente quería que el emperador ordenara el ataque. Ivy había disfrutado de la lucha contra Rose. Había pasado mucho tiempo desde que sintió su corazón palpitar tan fuertemente. Ivy sonrió maliciosamente. Deseaba más que nada volver a enfrentarse a una batalla que la hiciera temer por su vida, que reavivara el instinto de luchar hasta el límite. Ivy imploraba internamente para que el emperador la enviara a esta batalla. El emperador continuó pensando durante unos minutos hasta que tomó una decisión que sorprendió a Ivy. Abandonaremos la frontera, volviendo a su trono. El emperador Seven afirmó: si Rose Freeman está en la frontera, significa que las fuerzas de la capital real están reducidas. No importa cuánta ayuda reciban de los aventureros, al final no son más que una multitud desordenada. Al oír esto, el emperador Ivy preguntó si iba a atacar frontalmente, recordando que en la capital real había un hombre famoso, todopoderoso, Eldrius. El emperador Seven Sandry, sin embargo, tenía confianza en sus subordinados. Desplaza a los capitanes. Tú también, por supuesto. Incluso para alguien como Eldrius, si nuestros clasificados especiales se unen, no es diferente de una hormiga. El emperador creía que Eldrius podría ser un desafío, pero si usaban toda su fuerza, no estarían en desventaja contra 6 oponentes de rango especial. Incluso tal hombre no escaparía escondiéndose. Evie apresuradamente pidió que el emperador reconsiderara. Podría ir a la frontera nuevamente para detener a Rose Freeman. El emperador cuestionó si ella estaba desafiando sus órdenes, temblando por haber actuado por impulso. Ivy corrigió sus palabras. No es eso, sin embargo. ¿No es peligroso dejar a 2 individuos de rango especial sin supervisión? Sería problemático si descubren la situación y unen fuerza. El emperador Seven Sandras tuvo en cuenta las palabras de Ivy y tomó una decisión, aceptando su pedido, pero también le ordenó: lleva al capitán de la 5ª unidad contigo. Recordando al musculoso capitán, Ivy sintió escalofríos. Sonriendo, el emperador le pidió que no se decepcionara, ya que incluso para ella, enfrentar a 2 oponentes de rango especial sería difícil. El emperador creía que poner a Ivy contra Rose Freeman y a Beryl contra Alf Landmilk sería más que suficiente para retrasarlo. Estaba seguro de que tras tal acto, aplastaría a la Verdesia con sus números, sonriendo maliciosamente, planeando que Verdesia solo esperara a ser tomada por él. Rose continuaba su vida diaria, recolectando hierba. Alf la acompañaba, suspirando y quejándose como siempre. Se levantó mirando a Rose, que seguía recogiendo las hierbas. Ya llevo una semana aquí, estoy aburrido. Rose le dijo que volviera a la capital si estaba aburrido, pero además de suspirar, no podía volver ahora. Volviendo a recoger las hierbas, Alf preguntó si serían ingredientes para poción. Quería saber por qué Rose las necesitaba, ya que no las usaría, afirmando que eso era solo un pasatiempo. Ella le recordó que podría vender las pociones por algo de dinero. Alf no creía que ella necesitara eso, ya que tenía una montaña de dinero. Con una mirada sombría, Rose recordó lo que Alf había hecho a su barrera mágica, disminuyendo drásticamente la cantidad de fondos que poseía. La pareja continuó recolectando hierba. Hasta que llegara el atardecer, Alf refunfuñaba con Rose: mis nobles ropas están cubiertas de barro, dulzura, ¿cuándo vamos a bañarnos juntos? Rose solo respondió lanzando una bola de fuego para quemar su ropa. Esquivando, Alf gritó: eso fue peligroso, si no me hubiera desviado. La intención de Rose era realmente que él no pudiera esquivar, viendo que quería su final. Alfia advirtió: si algo me pasa, te convertirás en viuda. Rose se irritó aún más al verlo asumir que estaban casados, a pesar de tanta irritación. Rose suspiró y dejó pasar
abordar el tema. Alf trató como si nada hubiera pasado y preguntó qué cenarían. Rose ignoró la pregunta, cuestionándose a sí misma por qué estaba recogiendo hierbas medicinales con alguien tan irritante. Desde la aparición de Ivy no ha habido movimientos del Imperio Sandrali. Alf planeaba permanecer en la frontera hasta que la seguridad estuviera garantizada. Después de la cosecha, la pareja regresó a la casa entre los árboles. Alf abrió la puerta para que Rose fuera la primera en entrar, tratándola como si fuera una visita. Al abrirle la puerta, Rose se quejó con él. A pesar de que todo está bastante tranquilo, la maga de alguna manera sentía incomodidad acompañando a Rose en la cena. Alf preguntó si realmente se estaba divirtiendo con la vida que llevaba. Rose tomó más pimienta para su cena, afirmando no entender lo que él quería decir con la pregunta. Alf dijo querer decir exactamente lo que sus palabras sonaban. El lugar era realmente aburrido. Todo lo que Alf podía ver era el denso bosque, y las únicas cosas allí, además de los monstruos, eran los animales salvajes. Rose, si permaneces en un lugar como este, acabarás volviéndote loca. Rose trató a Alf como alguien sin valor para adaptarse a esta nueva vida, lo que le dio otro motivo para cuestionarla con tanta irritación. Por parte de Alf, Rose le pisó el pie por debajo de la mesa. Alf hizo puchero y, quejándose, puntualizó: podrías ir a cualquier parte, pero permaneces en Verdesia. Sigues haciendo pociones que ni siquiera tendrán uso para ti. ¿Qué es lo que realmente estás tratando de hacer? Rose se quedó en mino de cincoísimo. Silencio al escuchar la profunda pregunta, hasta que, tras un minuto de contemplación, Alf tuvo su respuesta. Quiero encontrar consuelo en un lugar donde mi existencia sea respetada, sin cuestionamiento. Alf mostró una mirada de compasión, pues conocía la historia de Rose. Rose era una huérfana. Creció en las favelas alrededor de la capital real, seguramente habiendo sido abandonada. No tenía un nombre y los recuerdos de sus padres también eran vagos. Lo único que Rose recordaba era que ellos le temían a ella y a su magia desde que era niña. Al menos para Rose, la vida en las favelas no era de las peores, pues, gracias a su magia, lograba tomar control de su propia vida. Rose se había convertido en una de las más fuertes de las favelas, pero cuanto más fuerte se volvía, más perdía su propósito de vivir. Pero un día escuchó una voz: tienes potencial. Un hombre apareció ante la chica que ni siquiera lo conocía. Fue la primera vez que se encontró con Eldrius, el mago de la corte, fumando un cigarrillo. Él reveló a la pequeña Rose: por orden del rey, vine a revisar al tan conocido rey de las favelas, pero nunca imaginé que sería una mocosa como tú. Tan pronto como escuchó hablar del rey, la furia se apoderó de Rose, que atacó a Eldrius. La autoridad ejercida por ella sorprendió a Eldrius, que se movió antes de que ella pudiera tocarlo, reapareciendo detrás de ella. Él elogió: ¡qué gran cantidad de magia! Chiquilla, la magia consiste en usar una parte del poder mágico para producir 10 resultados, pero en tu caso estás forzando 10 resultados por 10 partes de poder mágico. Eres tan ineficiente. A pesar de no saber lo que el hombre quería decir, Rose sintió que se estaba burlando de ella. Aún más enfurecida, desbordó el fuego de sus manos y lo controló para explotar sobre Eldrius, cabeza abajo. Eldrius elogió el tiempo de reacción de la chica. Ella miró hacia arriba sorprendida. El mago de la corte estaba sobre ella, cabeza abajo, en pleno aire, mientras la miraba. Eldrius hizo la propuesta que cambiaría su vida. ¿Qué tal si te convierto en una maga? Al ser preguntada si tenía un nombre, la joven respondió que no tenía uno. Fue en ese momento que Eldrius eligió el nombre Rose, ya que los pétalos de fuego parecían justamente pétalos de rosa. Contando la historia a Alf, Rose reveló que desde ese momento había intentado entender su propia naturaleza. Ese era su deseo de vida. Al escuchar toda la historia, Alf golpeó la mesa y se levantó, sacando algo de su bolsillo. Alf reveló que había guardado algo para ella. Sorprendentemente, tomó una capa con un escudo y una espada, bordados en la parte de atrás. Aquella capa, de un blanco noble, llevaba el emblema de los magos de la corte que limpiaban todas las impurezas. Confundida, Rose preguntó por qué él había guardado eso. Alf reveló que el rey y Eldrius habían afirmado que el manto podría ser necesario, por eso se aseguró de devolverlo a su dueño. Rose miró esa capa y decidió quedarse con ella. Más tarde, esa noche, Rose volvió a su habitación. El manto de maga de la corte fue colocado en un perchero y extendido en la pared de la cama. Rose tenía una perfecta visión del manto. Era una ropa que traía a la joven innumerables recuerdos. En una ciudad, un grupo de soldados de ropas blancas tomó las calles. Desde las ventanas de las casas se podía ver el miedo de los aldeanos. Ellos llevaban la bandera del Imperio Sandrice mientras derribaba y pisoteaban la bandera de Verdesia. Liderando el grupo estaba un hombre de cabellos blancos al viento y tatuajes debajo de los ojos. Mientras eso ocurría, Brown descubría que la frontera había sido invadida observando un mapa. El rey escuchó de Eldrius, su mago de guerra,
que el enemigo contaba con 3 guerreros de clase especial, probablemente comandantes de legiones. Brown, de Verdesia, sentía dolor de cabeza ante los problemas de la invasión. Quería saber si dejar a Rose y Alf estacionados en otra área de la frontera era realmente la decisión correcta. Eldrius recordó al rey que solo había 2 opciones: ganar y salir como el lado correcto o perder y salir como el incorrecto. Dando un paso al lado, el rey se acercó a la ventana y declaró: necesitamos hacer todo lo posible para proteger el futuro de nuestro amado pueblo. Mirando toda la ciudad, el rey preguntó si Eldrius podía garantizar eso. Eldrius sonrió y en respuesta se colocó su capa con confianza y dijo: no es necesario preguntar, solo da la orden. Al ver a Eldrius ser confiable como siempre, el rey ordenó: mago de la corte, Eldrius, desata el caos sobre el Imperio Sandrais. Eldrius juntó las manos en respuesta: con gusto, mi señor. A pesar del cielo parcialmente nublado, Rose se sentó en el balcón para leer un libro mientras disfrutaba de un té. Durante la lectura, alguien la observó con una sonrisa maliciosa. La protagonista percibió la aura de la enemiga. Alf rápidamente se unió a ella en el balcón, advirtiendo lo que había sentido. Acercándose a Rose, Alf comentó que el Imperio Sandrais no debería atreverse a enviar refuerzos a la frontera de nuevo. Rose completó el pensamiento de Alf, revelando creer que el Imperio Sandrais solo quería forzarlos a permanecer en la frontera, no unirse a la fuerza principal. Alf subió a la baranda del balcón y, avisando que iría primero, preguntó qué haría ella. Rose solo le indicó que se fuera sin ella, tomando un manto que había dejado sobre una silla. Rose inesperadamente se lo puso. Al ver a Rose de regreso con el manto de la corte, Alf sonrió aliviado. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que ella usaba el robe como una simple almohada. Para Rose, eso tenía el tamaño perfecto cuando estaba enrollado. Mandando a Alf a dejar de hablar tonterías, Rose dio la señal para ir a la batalla. Alf asintió de inmediato. De acuerdo, Dulce. En el bosque, Ivy ya estaba esperando a los dos. Ella saludó a Rose al verla finalmente llegar. Rose devolvió el saludo de manera negativa. No quería verte. Aunque vio a alguien tratando de esconderse detrás de un árbol, pero no pudo debido a los grandes músculos, Rose bromeó: ¿trajiste tu amuleto de la suerte esta vez? El hombre de moicano gris salió de detrás del árbol. Entonces tú eres la infame jardinera carmesí, Rose Freeman. Eres bastante delgada, ¿no? Qué pena que ustedes magos no tengan músculos. Ivy puso los ojos en blanco al ver que escucharía la teoría de los músculos una vez más. Sorprendido por la queja, el hombre se quedó atónito. Inesperadamente, se quitó toda la ropa y mostró sus músculos tonificados. No hay armas en este mundo mejores que los músculos. Las personas que no entienden esto son las primeras en perecer en el campo de batalla. Elogiando los músculos del hombre desconocido, Rose necesitó frustrarlo al afirmar que no era de su gusto. El hombre resopló, afirmando que para poder decir si le gustaba o no, ella necesitaba abrazarlo primero. La broma provocadora sacó una ligera sonrisa de Rose. Mientras ella esperaba, el hombre fortaleció su puño con aura y avanzó para un poderoso golpe. La protagonista se quedó parada hasta que Alf apareció frente a ella. Bloqueando el ataque con la espada dorada, preocupado, Alf le pidió a Rose que no comenzara a pelear sin él, recordando cómo había volado hasta el bosque. Rose culpó al propio Alf por ser tan lento. Molesto, él le pidió que no le echara la culpa por su velocidad. Mientras aún bloqueaba el ataque, Alf logró retroceder y forzar al enemigo a alejarse. También viendo a alguien bloquear su puño, el hombre de moicano enfrentó al rubiecito. Tú debes ser Alf Landmelk, ¿verdad? Confirmando su propia identidad, Alf preguntó el nombre del hombre. El hombre cerró los 2 puños y se presentó. Yo soy Barrel Silcrate, capitán de la 5ª unidad del Imperio Sandrazi. Vamos a definir quién es el más fuerte de una vez por todas, tus músculos o los míos. Molesto, Alf preguntó si Rose podría derrotar a Barrel en su lugar. La protagonista cruzó los brazos, preguntando si toda la charla sobre golosinas y esposa era solo para obligarla a pelear por él. Alf se sintió incómodo con la forma en que Rose estaba planteando el asunto. Se dio cuenta de que no podría retroceder. Viendo a Alf levantar la espada, Barrel se emocionó. Ivy advirtió a Barrel que pelearían por separado. A él le encantó la decisión que ella había tomado. Tan pronto como los dos salieron, Ivy agradeció a Rose por traer un amigo, ya que quería que pelearan sin interrupciones. Sonriendo, Rose reveló que el sentimiento era recíproco. Aún necesito devolverte los 2 golpes que me diste aquel día. Una mirada ansiosa apareció en Ivy mientras liberaba su energía de las sombras. Sin embargo, de repente, Alf se acercó interrumpiendo la batalla. Espera, Rose, antes de irnos, ¿podrías decirme algunas palabras de aliento?
Rose fue simple en sus palabras. Solo gana. Alf no esperaba nada más que esas palabras. Luego asintió, y de inmediato su batalla contra Barrel comenzó, corriendo uno hacia el otro. Un puñetazo de Barrel explotó en el suelo frente a Alf. Por poco logró saltar hacia atrás y esquivar. Barrel se volvió confiado al conseguir la primera ventaja en el combate. Esto es muy fácil. Alf logró aterrizar de manera segura. Sin embargo, Barrel se lanzó en su dirección. Inmediatamente, Alf se sorprendió con la velocidad del enemigo. Barrel lanzó un puñetazo con gran cantidad de energía hacia él, logrando bloquear el ataque con la espada. Aún así, Alf fue empujado hacia atrás, arrastrando los pies por el suelo hasta detenerse. La espada de Alf temblaba mientras él elogiaba la fuerza bruta de Barrel. Al escuchar el elogio, Barrel adoptó una pose. «Ese es el poder de los músculos, muchachito». Sin embargo, frunciendo el ceño, Alf constató que él era un mentiroso. «Claramente también estás usando magia». Rápidamente, Barrel dio una excusa. «La magia es poder. El poder son músculos». Alf no podía entender su lógica. Dejando de lado la lógica distorsionada, Alf usó el poder de su espada, que desbordó una aura dorada. En posesión de tal poder, declaró: «Superaré tus músculos con mis habilidades honorables». Para Barrel, eso era ridículo. Él tenía confianza en que sus músculos aplastarían. Los pequeños trucos del joven Barrel invirtieron su dirección hacia Alf descontroladamente. Usando su pico de energía, esta vez, Alf parecía una brisa, moviéndose alrededor de Barrel mientras esquivaba el puñetazo. En medio de la esquiva, murmuró: «surtido de nubes». Barrel aún no entendía cómo su ataque había sido desviado. Alf, ahora detrás de Barrel, rugió: «¡Llueva!». El aventurero apuntó al lateral del cuerpo de Barrel, desprotegida. El corte de la espada dorada no encontró desafíos en su avance, alcanzando a Barrel antes de que pudiera protegerse. El golpe se ejecutó y Barrel sintió el dolor del ataque. Sin embargo, Alf pudo ver que su ataque había sido demasiado superficial. Ninguna parte vital había sido alcanzada. Alf entonces cambió su enfoque. Con la espada lista para una estocada, lanzó una lluvia de ataque. Barrel logró esquivar los golpes fácilmente, ya que eran demasiado lentos. En el siguiente momento, clavó ambos pies en el suelo y, levantando uno de ellos, usó una habilidad. El pie descendió de nuevo a la tierra con un gran pisotón. El impacto de Barrel movió el suelo, creando varios espinos de tierra que atacaron a Alf antes de que pudiera saltar. A pesar de sufrir el ataque, Alf sonrió burlonamente, animado. Barrel recordó: «¿No te dije que la magia también es músculo?». Habiendo lanzado a Alf lejos, Barrel saltó hacia él. En pleno aire, levantó ambos puños para un golpe de martillo. El golpe cayó sobre Alf antes de que pudiera devolverlo. Cuando la cortina de polvo creada por el ataque comenzó a dispersarse, Alf apareció en el centro de un cráter creado por el impacto de su cuerpo que cayó como un meteorito. Barrel se burló al verlo. «¡Qué final patético!». Dejó el cuerpo de Alf atrás mientras se vanagloriaba. «Mis músculos realmente pueden conquistar todo. Adiós, joven espadachín». Sin embargo, Barrel se sorprendió al escuchar una voz. «¿Ya te vas?». Se dio la vuelta rápidamente, solo para ser alcanzado por un corte de espada. Alf había saltado hacia él y lo golpeó con un corte de abajo hacia arriba. Rápidamente, Barrel retrocedió, poniendo la mano en la herida. Apretó los dientes al ver que el joven no tenía ni siquiera una cicatriz, a pesar de que su golpe había alcanzado en lleno. Al ver a Barrel sin entender la situación, Alf le sonrió y comentó: «Sé lo que estás pensando. Te preguntas cómo sigo de pie, ¿verdad?». Avisando que explicaría, Alf levantó la espada dorada. La espada brilló como un sol, liberando un poder que dejó a Barrel boquiabierto. La energía liberada por la espada llegaba a los cielos. Fijándose en la espada, Alf reveló: «La espada demoníaca Krios absorbe daño físico y lo convierte en mi maná. La razón por la que soy tan poderoso es por tu ataque. Gracias». Con la espada que exudaba gran cantidad de maná dorado, Alf se despidió. «Adiós». Barrel estaba frente a un sol. Eso era hermoso. Nunca había visto algo que hiciera que su corazón saltara un latido más allá de la existencia de sus músculos. Alf movió su espada en un corte amplio. El medallón dorado. El golpe lanzado por la habilidad alcanzó la misma herida que Alf había hecho anteriormente, profundizándola. Así, Barrel fue derribado y pudo, una vez más, guardar la espada dorada con una sonrisa en el rostro. Terminó culpándose por exagerar un poco. A lo lejos, era posible ver que su ataque ascendió a los cielos y alcanzó una montaña, dividiéndola. A pesar de haber exagerado, sabía que el propio Barrel había disfrutado y se había divertido. Al menos asumió que ese había sido el resultado y el sentimiento del adversario.